Vamos a empezar como hacemos habitualmente, desde lo que pasó ayer al final hasta el principio, básicamente porque la actualidad normalmente manda y lo último que hemos tenido ha sido esa victoria del Real Madrid, en este caso ante la Real Sociedad en el partidazo que tenemos ayer por la noche. De hecho, vamos a ir aquí poniendo lo que viene siendo las alineaciones y todo del partido. Como ya sabéis y suelo mostrar, tenemos los resultados al lado de la cámara, luego tenemos también la clasificación debajo y a la izquierda del todo pues las alineaciones y los jugadores que entraron de cambio. Así lo hacemos casi siempre. Y bueno, en cosas a comentar del partido, creo que un partido realmente que podemos disfrutar bastante en el día de ayer a las 9 de la noche. Un partido en el que pudieron pasar muchas cosas porque el partido realmente fue abierto, incluso por momentos. Hubo incluso algo de correcalles, un correcalles que normalmente le puede venir mejor al Real Madrid, pero donde la Real Sociedad también tuvo sus ocasiones. De hecho, la primera parte directamente podemos decir que fue de Take Kubo. O sea, venimos hablando muy bien del jugador nipón, pero su primera parte en el día de ayer me parece que es absolutamente sobresaliente. Participa en el gol de Barrenechea, que no le cuenta como asistencia suya, pero podemos decir que realmente casi que lo es, porque Barrenechea no marca la primera, pero sí a la segunda, y la jugada viene de un pase espectacular. Luego marca un gol que anulan por fuera de juego de Mikel Oyarzabal en su disparo. En fin, la primera parte de Kubo me pareció espectacular. A Fran García lo volvió absolutamente loco, pero absolutamente loco. Y creo que la Real Sociedad tuvo también muchas ocasiones para incluso haber aumentado el marcador en esos primeros minutos, sobre todo de partido. Es cierto que el Real Madrid no tardó en meterse en el encuentro. Diría más bien casi que los primeros 10-15 minutos fueron de la Real Sociedad, pero a partir de ahí ya el Real Madrid sí que mejoró. Se encontró después con ese gol, en este caso de Fede Valverde, al inicio luego del descanso. Y creo que, como digo, el Real Madrid luego ya cuando mejoró sí que me pareció un equipo que tuvo más ocasiones que la Real Sociedad. De hecho, Remino tuvo que intervenir bastante. Rodrigo, de hecho, se fue del partido sin marcar, pero no sé cuántas ocasiones tuvo Rodrigo ayer. De hecho, voy a buscarlo ya aquí directamente, porque quiero ver cuántas ocasiones tiene Rodrigo. Rodrigo ya tiene 2 tiros a puerta, un tiro fuera y un disparo que le bloquearon. Hasta en 4 ocasiones lo intentó Rodrigo en el día de ayer, pero no con demasiado acierto. Aún así, como digo, sí que en la segunda parte, al inicio de esta, primero llegó el gol de Valverde, muy tempranito. De hecho, justo al reanudarse la segunda parte llegaba ese gol del empate. Y luego ya en el minuto 60, ese cabezazo de Joselu que puso el 2-1 definitivo. Creo que el partido de la Real Sociedad se le hizo largo a nivel físico. Creo que ahí se nota que el Real Madrid tiene jugadores que a nivel físico y en el 1 contra 1, sobre todo en los duelos individuales, son más poderosos que los jugadores de la Real Sociedad. Esto creo que se notó, la verdad, sobre todo en la segunda parte. Y creo que por eso el Real Madrid al final pudo generar más ocasiones. Creo que a la Real Sociedad, más allá de Takefusa Kubo, le faltó algo más ofensivamente. Porque, bueno, Barrenechea sí que marcó el gol y sí que lo intentó. Pero Mikel Oyarzabal, lo cierto es que estuvo bastante mal. Hay que decir también que yo creo que los jugadores que entraron de cambio entraron, no sé si demasiado tarde, pero creo que pudieron tener poco impacto. Como estáis viendo los cambios, tanto Zakarian como Momo Cho como Mar Sadik entraron en el minuto 81. Yo creo que los cambios de Sadik y Momo Cho, esos dos principalmente, la Real Sociedad los pedía antes, la verdad los pedía antes. Y creo que ahí Manuel Alguacil tarda en hacer los cambios. Y el Real Madrid al final creo que le aguantó el físico más, y ya sobre todo con ese 2-1 en el marcador creo que estuvo mucho, pero que mucho más tranquilo. Evidentemente la ausencia de Vinicius se sigue notando. Creo que al Real Madrid le falta esa gran referencia a nivel ofensivo en el que acabar muchas de sus jugadas. Vinicius, a falta de Benzema esta temporada, lo estaba, o sea, lo más normal es que lo fuese él, pero evidentemente esa lesión está condicionando. Aunque es cierto que Joselu lleva 2 goles en los últimos 2 partidos, también marcó con la selección española. Así que bueno, Joselu de momento sin hacer grandes partidos, es cierto, pero sí que aprovechando esa titularidad. De hecho, Joselu pudo marcar algún gol más, falla en la primera parte una ocasión realmente clara. Pero bueno, algo que sí que me llamó mucho la atención fueron los cambios del Real Madrid, porque más allá de que esta vez Toni Kroos fue suplente por delante de Camavinga, creo que Toni Kroos tras la última jornada Ancelotti se ha dado cuenta
que al menos en partidos de liga tiene que meter a un jugador que tenga más el control del juego en el centro del campo. Creo que para ello Kroos es un jugador idóneo. Ancelotti entendió esto y a mí me parece acertado. Es verdad que tienes que sacrificar a Camavinga o a Tchouaméni o a alguno de estos, pero me parece lógico la entrada de Toni Kroos. Luego sí que entró Camavinga después, entró Modric. Como estáis viendo, Camavinga entró por Joselu. Eso es una cosa que quería comentar. Ante las bajas de Vinicius arriba y el resto de jugadores de carácter ofensivo que el Real Madrid no tiene en plantilla, acabó finalmente quitando a todos sus delanteros, pero es que claro, no tiene otros jugadores ofensivos en el banquillo que te puedan marcar diferencias. De hecho, estáis viendo los cambios. Camavinga entra por Joselu, el de Modric por Tchouaméni. Bueno, sí que es más posición por posición entre comillas. Luego Nacho por Fran García, que en este caso fue porque Fran García tenía amarilla y la amenaza de Taque Kubo forzó ese cambio. Lucas Vázquez por Fede Valverde, ojo. Y luego Brahim Díaz por Rodrigo en punta. O sea, al final Brahim Díaz acabó jugando en punta y de hecho ahora lo vamos a ver. Como digo, al final el Real Madrid, con ese resultado a favor y con ese físico que le estaba aguantando más, acabó haciendo un planteamiento más o menos defensivo, pero que es verdad que sirvió para contrarrestar a la Real Sociedad. Luego saliendo al contraataque también Bellingham incluso tuvo el 3-1, así que Ancelotti creo que realmente sí que le salió bien este planteamiento. Y en un planteamiento donde creo que además están siendo muy importantes muchos jugadores, más allá de esos duelos individuales en el centro del campo que tantas jornadas venimos comentando. Creo que tenemos que destacar un día más el papel de los laterales, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Tanto el de Dani Carvajal como el de Fran García, porque en esta formación donde se acumula mucha gente por dentro, lo estáis viendo, ¿no? Ese 4-3-1-2 o 4-4-2 con ese centro del campo en rombo. Al final por fuera todas las bandas las ocupan los laterales, ¿no? Que en este caso, como digo, son Fran García y Dani Carvajal. Y como estáis viendo, a nivel defensivo son laterales, pero a nivel ofensivo es que muchas veces casi ocupan la función de extremo, ¿no? Jugadores que tienen que abrir el campo por completo, aparecer muy arriba y ser muy importantes, sobre todo en el centro lateral. De hecho, los dos goles del Real Madrid acaban llegando en balones de Fran García por banda izquierda. Como digo, a nivel defensivo, a mí el partido de Fran García y de Carvajal no me gustó tanto. Creo que de hecho Carvajal en el gol de la Real Sociedad está mal, no está atento a esa marca de Barrenechea, que es el jugador que tiene que cubrir por posición obvia. Está despistado, luego también tiene algún otro error que pudo conceder el 0-2 para la Real Sociedad. Como digo, a mí los primeros minutos de Carvajal me parecieron bastante malos, me recordó al Carvajal de estas últimas temporadas, pero luego a partir de esos 10-15 minutos mejoró y volvió a ser un jugador físicamente y ofensivamente muy importante para el Real Madrid. Es verdad que al final los goles no llegaron por su lado, pero sí que fue una amenaza ofensiva, sobre todo para Kieran Tierney, que creo que ayer no estuvo nada bien. Y luego Fran García por la otra banda, lo mismo, ante Taque Kubo sí que sufrió una barbaridad, hay que ser honestos. Taque Kubo le puso un partido realmente complicado, pero luego a nivel ofensivo las dos asistencias del encuentro son del propio Fran García. Creo que al final el 2-1 hace que Fran García salga como el gran beneficiado del partido, porque al final ofensivamente es un jugador al que se le tienen que pedir asistencia. Ayer da las 2 del encuentro, pero también esa tarjeta amarilla y luego ese posterior cambio por Nacho también explica que defensivamente el jugador del Rayo Vallecano sufrió ante Taque Kubo. Es verdad que ahora mismo cualquier lateral izquierdo de la liga seguramente sufriría ante Taque Kubo, porque realmente está muy bien. Pero para que entendamos un poco lo que planteó el Real Madrid después de los cambios, quería mostraros aquí la formación con la que el Real Madrid jugó después. Bueno, vamos a partir del esquema de base, ¿no? Que ya lo estábamos viendo antes. Lo quería poner aquí en la página, como ya bien sabéis siempre, de Chosen Eleven, porque creo que así muchas veces se entiende mejor, ¿vale? Estamos viendo la alineación del Real Madrid en el día de ayer. Rudiger a los centrales, como digo, aquí Fran García y Carvajal son los laterales. Aquí juega Tchouaméni. Aquí, como siempre, Fede Valverde, que marca el primer gol del encuentro. Luego incluso puedo marcar otro más, también llegando desde segunda línea. Toni Kroos esta vez como titular y jugando todos los minutos del partido, lo cual me parece algo a destacar. Bellingham, por supuesto, en la media punta. Arriba Joselu y Rodrigo Goes. A veces uno más en izquierda, otro más en derecha, pero más o menos
se entiende que los dos en punta. Por cierto, primer partido hay que decir que Bellingham no consiguió marcar en Liga. Le llevaba de momento 5 goles en los 4 primeros partidos del campeonato. Evidentemente, no va a marcar en todos los partidos. Si Bellingham llega a estar marcando en todos los partidos al nivel que le estamos viendo al principio, sería abusar. Voy a ver ya aquí lo que estaba poniendo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo ya en la página de Chosen Eleven, como he dicho, la alineación del Real Madrid, que no la tenía preparada. Este es el 11 del Real Madrid en el día de ayer. Creo que hasta aquí está claro. ¿Qué pasa? Problema de que con Vinicius no está, hace que el Real Madrid no tenga referencias para ofensivas o directamente jugadores que puedan marcar la diferencia a nivel ofensivo en el banquillo. De hecho, os vuelvo a poner de nuevo esto de aquí para que veáis los cambios del Real Madrid abajo a la izquierda de la pantalla. Camavinga por Joselu, Luka Modric por Tchouaméni, Nacho por Fran García en ese cambio defensivo que expliqué antes, Lucas Vázquez por Fede Valverde, ojo, por delante de Carvajal, y luego Brahim Díaz por Rodrigo Góez. Entonces, explicando esos cambios, ¿cómo acabó jugando el Real Madrid? Defensivamente, aquí acabó entrando Nacho. De hecho, lo voy a poner en mayúscula para que entendáis cuáles fueron los cambios. Nacho entró a jugar de lateral izquierdo, un lateral mucho más defensivo que Fran García. Aquí desde que entró Nacho, evidentemente, no hubo subidas por la banda. Lo que he explicado antes, cuando el Real Madrid tiene la pelota e intenta atacar, Carvajal y Fran García son laterales, pero realmente se ponen a esta altura del campo, muy arriba, casi a la altura de Bellingham y los delanteros, para sumar ese juego ofensivo por banda. Pero claro, con la entrada ya de Nacho en el lugar de Fran García, ya nos olvidamos de esa tarea defensiva. Nacho es un jugador que realmente es central y salió básicamente a defender el partido. Luego, en el centro del campo, los cambios. Aquí por Valverde al final entró Lucas Vázquez, también en una función totalmente defensiva. Un cambio que me extrañó, pero básicamente para jugar aquí, por delante de Carvajal. Aquí Tchouaméni también fue uno de los cambios, porque luego acabó entrando Camavinga. Aquí. El Camavinga sí que lo podemos poner aquí. Y luego también, por supuesto, Toni Kroos. El Real Madrid ya jugó con 3 jugadores aquí de forma más clara en el centro del campo. O sea, los 4 jugadores a nivel defensivo, más los 3 del centro. Bellingham sí que se quedó en el terreno de juego. El cambio que era importante es este de aquí. Es que quitó a Joselu para meter aquí a Luka Modric. Y arriba también sustituyó a Rodrigo. Pero como ya bien sabéis, el Real Madrid no tiene atacantes en el banquillo. Y acabó jugando el bueno de Brahim, que la verdad es que está teniendo poquitas oportunidades. Ayer, de hecho, ¿cuánto juega ayer? Que lo podemos ver aquí. A ver, ayer Brahim entra en el minuto 87. En el minuto 87 entra ayer Brahim Díaz. No es mucho, evidentemente. No es mucho. Pero bueno, como decía, en mayúscula los cambios básicamente. Y el Real Madrid acabó jugando así: 4-3-2-1, donde los mediapuntas eran Bellingham y Modric y el delantero centro era Brahim. Creo que eso explica de que el Real Madrid este año, y viendo lo que pasó ayer frente a la Real Sociedad, quizás cuando el Real Madrid ya tenga el partido no resuelto, sino con un resultado a favor, que lo esté ganando, veo que esta puede ser una opción del Real Madrid este año. Buscar un planteamiento mucho más defensivo, donde los laterales no suban tanto, donde hay que protegerse un poco más atrás. Ojo, que a pesar de esto, Bellingham, como digo, en una llegada, en un balón por derecha en un centro, remató y casi puso el 3-1. De hecho, Alex Remiro evita en goles del Real Madrid el día de ayer, sobre todo de Rodrigo. Pero insisto, creo que el Real Madrid, que acabase jugando así el partido de ayer, explica que ante la falta de elementos ofensivos, quizá Ancelotti esa temporada busque protegerse algo más atrás cuando el resultado ya sea a favor. Creo que es muy notorio, creo que si vemos esta alineación con lo que acabó jugando el Real Madrid, realmente bastante defensiva, sobre todo a mí lo de Lucas Vázquez por delante de Carvajal aquí me llamó mucho la atención. Si la comparamos con el 11 titular que estáis viendo en pantalla, creo que podemos entender todos perfectamente que la mayoría de los cambios y ajustes tácticos que se hicieron fueron básicamente a nivel defensivo. Más allá de la explicación de esta, que quería compartirla porque me parece interesante y que creo que puede explicar cosas del Real Madrid en esta temporada, que a lo mejor lo vemos jugando
algo más defensivo en los últimos minutos de partidos muy importantes. Vamos a pasar ya a lo que hacemos en cada jornada con las estrellas y las cruces del partido. Sabemos que en partidos de tanta importancia, de tanta dimensión, siempre... Ay, perdón. Siempre es complicado, la verdad. Siempre es complicado elegir estrellas y cruces. Hoy en las estrellas tenía bastantes candidatos. La verdad, tenía bastantes candidatos y dudado. Pero bueno, vamos a empezar ya con ello. Una clara que sí tengo para este partido tiene que ser Takekubo. O sea, no he hablado antes demasiado de Takekubo porque quería centrarme ahora en las estrellas y en su figura. Takekubo en el día de ayer fue el mejor jugador del partido. A pesar de que la Real Sociedad no ganase, lo de Takekubo ayer fue casi una exhibición, sobre todo en esa primera parte. Volvió loco a Fran García, participa en el primer gol, marca otro que le anulan. Es que fue durante sobre todo los primeros 45 minutos, también después la segunda parte estuvo bien, pero sobre todo la primera parte, es que daba la sensación de que el Real Madrid no podía parar al jugador japonés. Luego le tiró un caño a Toni Kroos espectacular, que debería ser casi penado por cárcel, hacer eso con un mito como Toni Kroos. Pero habla del desparpajo que tiene ahora mismo Takekubo, de lo bien que se encuentra, de la confianza que tiene. Lo decía Miguel Quintana en su programa, en la pizarra de Quintana en Radio Marca. Es una de las estrellas de la liga y este año tiene que demostrarlo. Y al nivel que está ahora mismo estoy realmente muy de acuerdo con eso. Creo que ahora mismo Takekubo es de los jugadores que más diferencias pueden marcar. Y en una liga donde ya los grandes jugadores, pues muchos se han ido, muchos están en la Premier, incluso en Arabia, por la situación económica que hay actualmente, tener jugadores como Takekubo, pues es verdad que a lo mejor no son de los 10, 15, 20, 50 incluso mejores del mundo, pero que sí que son jugadores que te marcan mucho la diferencia, como es el caso de Takekubo. Recordamos que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos, si paga la mitad de su cláusula, que serían 60, pues la mitad 30 millones, el Real Madrid podría volver a hacerse con Takekubo. A mí me parece que su precio de mercado a día de hoy está por encima de esos 30 millones. El Real Madrid no tiene un futbolista como Takekubo en plantilla. Quizás podría ser Brahim, pero estamos viendo que Brahim, a pesar de las pocas alternativas que hay arriba, apenas está jugando. Ayer entra en el minuto 87. Lo que significa eso que Takekubo me parece un jugador que está preparado para jugar en el equipo que él quiera ahora mismo. Y no como jugador suplente, sino incluso titular. Para ser un jugador importante, creo que lo está demostrando. En este arranque de temporada, yo diría que junto con Bellingham y con Frenkie de Jong, me están pareciendo los tres mejores jugadores de este arranque de liga en estas 5 primeras jornadas. Ayer lo volvió a demostrar. Y como digo, ya también en un escenario complicado como el Bernabéu, ante el líder, Takekubo se volvió a exhibir. No le valió a la Real Sociedad para llevarse el partido, pero sí que creo que había que hacer mención al buen partido de Takekubo, porque como digo, los que lo vimos ayer, la primera parte, alucinamos con él, básicamente. De hecho, volvió loco a Fran García, que a pesar de eso va a ser mi segunda estrella. ¿Por qué? Porque como digo, a nivel defensivo, a ver si la puedo cuadrar más o menos bien, ahí. A nivel defensivo creo que no estuvo tan bien, sobre todo en esa primera parte, Takekubo le complicó mucho, tuvo tarjeta amarilla, tuvo que ser cambiado, pero es verdad que la victoria del Real Madrid no se entiende sin su aportación ofensiva. Al final es el jugador que da las 2 asistencias, la primera a Fede Valverde, nada más reanudarse el segundo tiempo, y luego la segunda en un centro para José Lumato. Y creo que ya por ese factor, simplemente por las 2 asistencias, simplemente por ese matiz, creo que debería llevarse una de las estrellas del partido, básicamente. La tercera, que yo sí que he dudado más, pues creo que se la puede llevar entre Fede Valverde. Marca el 1-1, tiene incluso una ocasión para poder haber marcado doblete. En el centro del campo fue un jugador importante en el día de ayer. Se la puede haber llevado a Remiro, para mí el gran portero de este inicio de Liga Española. Creo que hay muchos que están a buen nivel ahora mismo. Ter Stegen, por supuesto, está volviendo a ser de lo mejor, evidentemente. Unai Simón está muy bien, pero creo personalmente que Alex Remiro está siendo el mejor, al menos en estas 5 jornadas. Creo que el partido de la Real Sociedad está siendo muy importante en muchos partidos. Ayer, un poco igual que Takekubo, volvió a demostrar que está a un nivel por encima del resto, pero es cierto que no le sirvió a su equipo para conseguir ningún solo punto. Como digo, siente Valverde, Remiro o el que creo que se la voy a dar finalmente, que es Dani Carvajal. Quiero elogiar un día más el partido de Dani Carvajal. Ya lo elogiamos con la selección española, ya dije que
me pareció uno de los mejores en el último parón, tanto él como Gallá, los laterales de la selección española creo que estuvieron realmente bien. Y se está notando que Carvajal a nivel físico está realmente muy bien en este inicio, algo que no estamos acostumbrándonos a ver en estas temporadas. De hecho, es que me está recordando al Carvajal del 2017, en ese Real Madrid que ganó esa Champions, ¿no? Cuando el Real Madrid de hecho gana 3 Champions seguidas. Carvajal era uno de los mejores laterales del mundo, si no el mejor lateral derecho del mundo por aquel entonces. Hace tiempo que no vemos a ese Dani Carvajal, pero creo que ahora mismo en este inicio de temporada está a ese nivel. Es verdad, como he dicho al principio, a nivel defensivo, el primer gol creo que tiene cierta parte de culpa, el gol de la Real Sociedad, es cierto, comete algún error más, pero más allá de esos 10-15 primeros minutos, donde me pareció un desastre, de hecho lo comenté por Twitter, de repente los siguientes 75 fueron fantásticos, sobre todo a nivel ofensivo, que como digo, fue un puñal por esa banda derecha, a nivel físico se le ve genial. Y lo que había explicado antes, si este Real Madrid genera tanto por bandas, es gracias a que Fran García y Dani Carvajal ganan muchísima altura y están entendiendo ese rol de ser laterales muy ofensivos absolutamente a la perfección. Tienen que recorrer muchísimos metros en cada partido, porque no tienen jugadores por delante. Y como digo, creo que en ese sentido lo están haciendo muy bien. Y quería tanto premiar a Fran García como a Dani Carvajal en ese sentido. Insisto, dejando sin estrella a jugadores como Valverde o Alex Remiro, que creo que también se la merecen. Vamos allá con las cruces, porque igual que hablamos de lo positivo siempre, también tenemos que hablar de lo negativo, de los jugadores que a mí ayer se me quedaron a deber. La primera, la verdad es que la tengo bastante clara. Y un día más, Mikel Oyarzabal, a ver, se va a llevar la cruz. Honestamente, Mikel Oyarzabal no está bien. De hecho, me sorprende tanto que Mikel Oyarzabal tardase tanto en ser cambiado, porque creo ahora mismo que no está para ser titular en esta Real Sociedad. Apenas que Savic mejore un poco a nivel físico, creo que le va a quitar ese puesto de delantero centro, porque ahora mismo en banda está jugando Barrene. Y no sé, es que yo ahora mismo no lo veo como un jugador que esté aportando en la Real Sociedad. Y sé que es duro decir esto porque es el capitán, es de la casa, ha sido muy importante todos estos años, pero de esa lesión que tuvo no se ha recuperado bien. No sé si es que físicamente no se siente cómodo, no sé si es cuestión de confianza, no sé si es que incluso mentalmente está trabado porque ve que no le salen las cosas, no termino de saber el motivo. Creo que necesita tiempo, necesita bajarse las exigencias, tanto él mismo como la Real Sociedad. Sabe que no puede depender de Mikel Oyarzabal como dependía años anteriores, y ahora mismo yo no lo veo preparado para aportar en la Real Sociedad. Y de hecho de la selección española, que parecía que iba a ser un indiscutible con Luis de la Fuente, se está quedando fuera de las últimas convocatorias, y me parece totalmente lógico. Ahora mismo no está al nivel para ir a la selección española. Mikel Oyarzabal es uno de esos jugadores que creo que lleva años en la liga siendo de los mejores, una de esas pequeñas estrellas, ¿no? De no gran primer escalón, pero sí del segundo que comentamos tantas veces, ¿no? Como Iago Aspas, como Gerard Moreno, como Dani Parejo y demás. Pero ahora mismo ha bajado de ese escalón y ahora mismo es una pena, pero es cierto que ahora mismo Mikel Oyarzabal no está al nivel, es una realidad. Otra cruz en el partido, para mí también muy obvia, la de Kieran Tierney. Kieran Tierney ayer estuvo mal, hay que decirlo, muy mal. En banda izquierda perdió muchísimos balones. Cuando intentaba ofrecer profundidad, perdió todos los duelos con Dani Carvajal. Incluso ofensivamente Dani Carvajal también le supera. Rodrigo cuando caía ese costado le hacía mucho daño. No sé. Creo que la entrada de Ayer Muñoz tuvo mucho sentido. Con Ayer Muñoz la Real Sociedad estuvo mejor en ese lado. Entiendo que Kieran Tierney fuese titular. De hecho ya jugó un partido anteriormente antes del parón de selecciones. No lo hizo nada mal. Y al final es un jugador con experiencia, que viene del Arsenal, que ha jugado competición europea, un jugador importante con Escocia. Creo que va a ser el titular indiscutible en esa posición, pero destacando los jugadores que peor lo hicieron ayer, creo que Kieran Tierney es obvio que tiene que llevarse una de las cruces del partido. Y la otra sí que tengo más dudas, la verdad sí que tengo más dudas, porque creo que se la puede llevar Tchouaméni, que a mí no me gustó demasiado el día de ayer, aunque es cierto que tampoco fue un partido horrible. O sea, puede dar Mikel Merino. Quizá darle 3 cruces a los jugadores de la Real Sociedad sea injusto, pero creo que la verdad es que sí que fueron los 3 peores. Oyarzabal, Tierney y Mikel Merino. Yo creo que sí.
Creo que sí fueron los tres pares del partido en el día de ayer. Mikel Merino es un jugador que ya sabéis que me encanta, devoción absoluta, uno de los mejores centrocampistas de la liga. La segunda gran estrella de la Real Sociedad, detrás de Take Kubo actualmente, yo creo. Pero es verdad que ayer ese despliegue físico que le solemos ver, que a veces suele pisar área, con capacidad de ofrecerse al lado de Zubimendi y luego estar muy arriba, ese intercambio de alturas con Brahim Méndez en el otro costado. Creo que Brahim Méndez lo interpretó bastante mejor que Mikel Merino, por ejemplo, en el día de ayer. Perdió muchos balones, también le sacaron esa tarjeta amarilla. Bueno, creo que Mikel Merino en el día de ayer no aportó demasiado a la Real Sociedad. Y la Real Sociedad sobre todo lo necesita, tanto a nivel defensivo, pero sobre todo a nivel ofensivo, partiendo desde esa posición de interior. Por lo tanto, ahí lo tenemos, las estrellas se la van a llevar Take Kubo, evidentemente, Fran García y Dani Carvajal, los laterales del Real Madrid, las cruces, Mikel Oyarzabal, Kieran Tierney y Mikel Merino. Creo que así queda bastante justo, la verdad. Aún así, como digo, con este resultado, pues veamos cómo el Real Madrid, ahí está, en lo alto de la clasificación, líder, 5 victorias de 5 partidos jugados, por lo tanto, pleno absoluto. Y la Real Sociedad, pues que bueno, que creo que tampoco es que esté jugando mal, pero es cierto que a nivel de puntuación se está quedando corto en este inicio. Son 6 puntos en 5 partidos, zona en media de la clasificación. Un equipo que evidentemente busca entrar en Champions esa temporada, al igual que lo hizo ya en la temporada pasada. Recordamos de hecho que mañana ya empieza la Champions, tenemos ya los primeros partidos de la máxima competición europea y también lo estaremos aquí analizando en directo, por supuesto. Vamos ya con el siguiente partido de la jornada. Si el Real Madrid y la Sociedad en un partidazo, por ser dos equipos de la zona alta, de jugadores de los mejores jugadores de la liga, equipos que juegan competición europea, también evidentemente lo es este FC Barcelona Real Betis, con la diferencia de que en este partido solo hubo un color. Creo que todos los que vimos el encuentro, en este caso el del sábado noche, vimos como el FC Barcelona atropelló literalmente al Real Betis Balompié, que la verdad muy poquito pudo hacer el Real Betis. El Barcelona salió muy bien, ya en los primeros 10-15 minutos comentamos que el FC Barcelona generó como para poder llevarse algún gol al principio. Es verdad que el Betis más o menos consiguió aguantar, la verdad es cierto, pero también es cierto que bueno, que más allá de esos primeros minutos, cuando cayó el primer gol, el FC Barcelona empezó a ser un rodillo, básicamente. Tuvo alguna ocasión en el Betis con 0-0, de hecho, para generar alguna de hecho bastante clara. Ahí Ter Stegen volvió a ser espectacular. O sea, Ter Stegen, la parada o las dos paradas claves por partido te las sigue haciendo, y por eso demuestra que es el mejor portero de la liga actualmente, y más si Thibaut Courtois está lesionado. Es un portero que marca diferencias, es el mejor portero del mundo a día de hoy. Insisto, la lesión de Courtois hace que no meta Courtois ahora mismo en ese debate. Si Courtois estuviese sano, evidentemente podemos hablar de Courtois como el mejor. Como ahora mismo está lesionado, creo que tenemos que hablar de Ter Stegen como el mejor portero del mundo, y lo volvió a demostrar con 1 o 2 paradas clave. A partir de ahí, insisto, es que el FC Barcelona fue un rodillo, fue muy pero que muy superior. Hay muchos nombres propios de los que hablar. Esa combinación portuguesa de los Joaos, ¿no? Como ya se está hablando y como veis en el título del directo, exhibición de los Joaos. Y es que tanto yo como Cancelo, en el lateral derecho, como Joao Félix, están ya marcando muchas, pero que muchas diferencias. O sea, primer partido como titular de ambos, y es que fue increíble. O sea, lo de Joao Cancelo en el lateral derecho es casi para MVP de la jornada. O sea, es autosuficiente a más no poder, utilizando un rol en el centro del campo, muchas veces como medio centro, a veces abriendo espacio como lateral, muchas veces sumándose al ataque. Es un jugador espectacular, Joao Cancelo. Es que al final es un jugador que marca la diferencia. En el Manchester City no estaba jugando y lo quería alargar básicamente por una relación personal con Pep Guardiola, que al final se fracturó. Pero Cancelo con Guardiola ha sido el mejor lateral del mundo, así lo demostró, y ahora mismo lo tiene el FC Barcelona. Es un upgrade en esa posición demasiado grande, en una posición en la que hemos visto jugar a Araujo y a Koundé en estas últimas temporadas, fuera de posición, jugadores que realmente rinden mucho mejor como centrales que como laterales, o Sergi Roberto últimamente, que se estaba quedando en muy pero que muy a deber.
Ahora con Cancelo tienes un especialista de la posición y ya en el primer partido es que ha marcado total y absolutamente las diferencias. ¿Y qué decir de Joao Félix? Joao Félix es un jugador que el talento sabíamos que estaba ahí. O sea, me refiero, es que lo ha demostrado, porque lo ha demostrado con Portugal en ciertas ocasiones, lo demostró en Benfica, con el Atlético de Madrid también lo ha demostrado. El problema es que lo ha demostrado tener un talento brutal en partidos muy concretos, en tramos muy poco prolongados. Y al final, no sé si por el encaje en el Atlético de Madrid, por la relación con el Cholo Simeone o simplemente por esa falta de actitud y de trabajo, Joao Félix en el Atlético de Madrid no ha triunfado, no le ha ido bien. Luego se va al Chelsea, siendo un club prácticamente en ruinas, donde nada funcionaba bien, así que ahí evidentemente era un contexto que no ayudaba a nadie. Veremos a ver si este FC Barcelona, que viene de ser campeón de liga en un buen momento, con un entrenador que el grupo cree en él como es Xavi, puede ser que ahora Joao Félix encuentre su sitio. Está claro que en el FC Barcelona confían en él, porque en este primer partido que puede ser de titular ya lo ha sido. También tuvo unos minutos en la jornada anterior, antes del parón de selecciones, pero estaba sin jugar muchos meses, era lógico que no fuese titular. Yo creía que este partido tampoco lo iba a ser de inicio, sí que lo fue y dejó una actuación absolutamente brutal. Quizás en la valoración, como estáis viendo del partido, incluso destaca mucho más Robert Lewandowski, que tiene hasta un 9,1, pero vamos, que viste el partido, ya viste cómo Joao Félix fue espectacular, con conducciones, asistiendo a sus compañeros. De hecho, mismamente, el 2-0 es una asistencia que le cuenta a Christensen, pero que realmente debería contar a Joao Félix, que es una asistencia en la que él no toca el balón, pero vamos, se la deja perfecta a Robert Lewandowski con ese amago para que el polaco pudiese marcar el segundo gol del encuentro. Como digo, o sea, al final el FC Barcelona está siendo ahora mismo un equipo que creo que la liga no la ha empezado realmente bien. O sea, ha tenido problemas en ciertos partidos, sobre todo con equipos en los que se le encierran atrás. Lo vimos ante el Getafe, lo vimos ante el Cádiz. El Betis es un equipo que por su estilo de juego pues juega más de tú a tú. Evidentemente intenta también tener la pelota, generar ocasiones. Eso en el FC Barcelona no es posible. Encima al Betis le salieron muchas cosas mal ayer. Recordamos que, por ejemplo, Guido, Pecela no fueron titulares. De hecho, Pecela ni siquiera jugó. Y eso hizo que entrasen jugadores poco habituales. El caso de Sergi Altimira, por ejemplo. Sobre todo la pareja de centrales, Bartra y Chari Riyad. Son jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos. De hecho, la pareja titular del Betis estaba haciendo Pecela junto a Luis Felipe. Pecela no jugó por eso del parón de selecciones. Luis Felipe se ha ido. O sea que realmente jugaron la pareja que estaba siendo suplente hasta el momento. Luego encima se lesionó Rui Silva. En el descanso tuvo que entrar Fran Vieites, el portero del B, del Real Betis Balompié, que luego encajó 3 goles. Creo que tampoco podemos echarle culpa al chaval. Realmente estaba debutando en primera división. El Real Betis, su filial, juega en cuarta división, en segunda Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, ese salto de 3 categorías evidentemente se tenía que notar. Aún así dejó una muy buena parada Rafinha, por ejemplo, así que ni tan mal, pero evidentemente no podemos echarle culpa absolutamente de nada. Luego, como digo, si al Betis se le juntó todo lo malo, luego también hay que decir que el planteamiento de Pellegrini a mí no me gustó, sobre todo al partir del 2-0. O sea, el Betis encaja esos 2 primeros goles, se va al descanso así, y en la segunda parte sigue también arriesgando más. Se expuso incluso aún más que en la primera. Si el Fútbol Club tiene un buen día y tú aún te expones más, es evidente que te va a caer un carro, y así acabó siendo 5-0 y manita. Y como digo, todo lo que salió mal al Betis le salió muy bien al Fútbol Club Barcelona. Hemos hablado ya de Cancelo y Joao Félix, pero es que Oriol Romeu como pivote hizo un partido realmente positivo. Frenkie de Jong volvió a estar también muy bien. Los laterales, insisto, Cancelo por un lado, muy bien, pero es que Valde por izquierda. Y para mí hizo su mejor partido de lo que llamamos de momento de temporada. Dando muchísima profundidad, llegando a esa línea de fondo, haciéndole un partido a Bellerín que lo volvió absolutamente loco. Realmente muy bien. En punta Robert Lewandowski, ¿qué vamos a decir? Volvió a marcar, encima asistió, es verdad que las 2 asistencias tampoco es que sean demasiado de mérito suyo, son pases fáciles que luego Rafinha por un lado y Cancelo por el otro hacen magníficos goles. Pero bueno, le cuentan, y creo que el partido de Lewandowski es positivo, sobre todo a partir del gol. Antes de que marcase, es verdad que le parecía que le estaba volviendo a costar, como estamos viendo en este arranque de temporada,
pero ya cuando marcó ese gol sí que lo dio a entenderse mejor con sus compañeros, estar más fresco. A nivel mental ese gol le ayudó a Robert Lewandowski, para mí hizo un gran partido el polaco. Y luego hay que hablar de Ferran Torres, del tiburón, del escualo, como se está llamando ahora a Ferran, que realmente me parece muy importante lo que está pasando con él en este arranque de temporada. O sea, era un jugador que el año pasado se le estaba haciendo muy criticado, casi última opción en ataque del FC Barcelona. Nadie creía en él, incluso muchos culés lo pedían fuera. Yo mismo también dejé de creer en él, me parecía que era un jugador que no tenía nivel para el FC Barcelona, y a base de trabajo y de mentalidad, cómo ha cambiado su situación Ferran Torres. Lleva 3 goles en los últimos 3 partidos de Liga, en los 2 anteriores saliendo como suplente. Este partido, de hecho, contra el Betis, no es que fuese espectacular de Ferran Torres, pero lo veas con chispa, lo veas con ganas, y luego, evidentemente, ese golazo de falta que marcó. De hecho, el FC Barcelona llevaba sin marcar un gol de falta desde Leo Messi. Creo que eso ya explica la carencia que ha tenido el conjunto culé en estos últimos años en los lanzamientos de libre directo, y ayer Ferran Torres pues ya quitó esa espinita marcando un muy buen gol. Luego recordamos que la selección española en este último parón fue llamado de última hora, y entrando en la segunda parte ante Chipre marcó 2 goles. O sea que habla ya de que Ferran Torres está realmente bien, está cómodo, está con confianza. E insisto, revertir esa situación a los 23 años, es que recordemos que todavía es muy joven, es que Ferran Torres es el del 2000, es de mi edad. Así que creo que habla muy bien de Ferran. Y de hecho yo quería poneros, voy a ponerlo por aquí. Si me equivoco, lo he visto en el Sport y también lo vi en el día de ayer. Vale, os quería poner esto, que es que le preguntaban a Xavi en rueda de prensa por Ferran, y decía lo siguiente. Ya dije ayer, ¿no? El mérito es suyo, exclusivamente suyo, ¿no? Él en verano me dijo que lo tenía muy claro, que él no se iba, que se quería quedar, que en su cabeza solo pasaba a triunfar en el Barça, que tenía 21 años y que tenía mucho margen de mejora y mucha ambición. Y creo que él solito ha girado la tortilla. Ya dije ayer, tiene mucho mérito porque prácticamente nadie creía en él, ¿eh? Nadie, y esto es de una fortaleza mental espectacular, así que me alegro mucho por él, pues es un buen chico, siempre da el 100%, siempre, juegue, no juegue, juegue un rato, juegue de principio. Me alegro muchísimo, porque aquí en el Barcelona todo está muy juzgado y muy criticado, y él ha sido muy fuerte para girar la tortilla. Esas son las palabras que dijo Xavi en el día de ayer, las suscribo totalmente. Es que en Ferran nadie, pero absolutamente nadie confiaba. Y como digo, ese trabajo mental que ha tenido que hacer Ferran para cambiar la situación totalmente, creo que es digno de mencionar. Y que en un mercado donde antes se ha ido porque quería jugar y no tenía hueco al propio Real Betis Balompié, de hecho jugó ayer sus primeros minutos con el Betis, o antes de ayer ya, mejor dicho, donde Ansu Fati se ha ido cedido al Brighton, incluso de un Man Dembélé, que estaba siendo el mejor el año pasado en ataque, se ha ido al Paris Saint-Germain. Cuando ha habido salidas donde otros se han tenido que ir, Ferran Torres ha dicho que se quedaba, y mirad ahora, ¿no?, cómo ha cambiado la cosa para el bueno de Ferran. Evidentemente eso no implica que vaya a ser titular, porque lo estamos diciendo. Si Robert Lewandowski es el 9 fijo, y creo que tiene motivos de sobra para hacerlo, Joao Félix empieza a ser titular y hace el partidazo que hace el sábado, hay que sumarle a que Rafinha el año pasado fue el extremo derecho titular. Ayer, o mejor dicho, el otro día cuando salió, marcó un golazo. O sea, el 4-0 del FC Barcelona es un golazo de Rafinha espectacular. Se le vio con ganas al brasileño. Y por supuesto la aparición de Lamine Yamal, que no lo estamos comentando demasiado en este análisis, pero claro, Lamine Yamal es que sigue estando ahí. Entonces en la segunda parte, él viene jugando en banda izquierda, que claramente no es su mejor posición, pero dejó algunos buenos detalles, algún caño interesante, estuvo también participativo. Claro, es que el FC Barcelona ahora mismo tiene 5 atacantes, de los cuales solamente pueden jugar como mucho 3, y puede que a veces sean 2, porque insisto, el Barça de los 4 centrocampistas hay que tener en cuenta que sigue estando ahí, y que ahora mismo no está porque Gundogan venía con molestias y porque Pedri se ha lesionado. Pero ojo, es que hay que recordar que el 11 que le estoy viendo al Barça le faltan Pedri y Gundogan. Gundogan sí que entró en la segunda parte luego un rato por Oriol Romeu, pero es que insisto, si Gundogan y Pedri están, ¿a quién hay que sentar? Por eso digo que, claro, el FC Barcelona tiene 5 centrocampistas, 5 delanteros, perdón. En todos ellos parece que en un muy buen estado de forma o con opciones a ser titulares, pero luego todos no van a poder jugar. Y creo que el más fijo, al menos a día de hoy, es Robert Lewandowski.
Y luego entre el resto veremos a ver, la verdad, veremos a ver. Sobre todo creo que en derecha la competencia entre Rafinha, Ferran y Lamine Yamal va a estar totalmente abierta. Y teniendo esto en cuenta, me parece lógico que tanto Abde como Ansu Fati hayan salido del Fútbol Club Barcelona, porque ahora mismo por lo menos no tendrían hueco en esa zona ofensiva. Por lo tanto, partidazo del Fútbol Club Barcelona, la verdad, el mejor partido hasta la fecha en esta temporada. En verdad que no era muy difícil, porque como ya hemos comentado aquí, creo que el FC Barcelona no había empezado demasiado bien la liga. Sí, sumando 10 de 12, que no está mal, solamente ese empate ante el Getafe. Ahora ya 13 de 15, o sea, está bien. O sea, son números para poder ir líder perfectamente. Solo que claro, el Real Madrid de momento ha ganado los 5, por eso esa es la primera plaza. Pero bueno, el FC Barcelona ahora mismo ya va segundo, a la espera de lo que haga el Girona esta noche, que también hay que verlo en ese encuentro contra el Granada, pero... bueno, ya se sitúa en esa segunda posición, el equipo mejora sensaciones y sobre todo ante un rival complicado como el Betis. Igual que he hecho antes con el esquema del Real Madrid, quería explicar un poco cosas que han cambiado en el Fútbol Club Barcelona ahora. Porque insisto, lo de Joao Cancelo y lo de Joao Félix, entre comillas, pero sobre todo lo de Joao Cancelo, cambia cosas de este Fútbol Club Barcelona. Cambian muchas cosas, así que ya lo voy a poner también por aquí. Vale. Para explicar lo mismo, antes hemos hecho eso con el Real Madrid y ahora quería explicar al FC Barcelona a nivel táctico. Partimos de que la base es un 4-3-3, que es como ha jugado el FC Barcelona siempre, pero claro, hay muchos cambios, como ya bien sabéis. Luego con balón nada parecido a esto ocurre, pero bueno, planteamos que de priori Cancelo se va a incorporar ya como lateral derecho, creo que quedó demostrado ayer. Aquí tenemos a Koundé. Insisto, esto es el 11 de lo que lleva frente al Betis, no es el 11 cuando estén todos sanos. Cuando estén todos sanos ya veremos qué pasa con Araujo, qué pasa con Gundogan, qué pasa con Pedri, porque creo que evidentemente son jugadores que van a ser titulares. El problema, y bendito problema para Xavi a día de hoy, es saber a quién sacas. Pero bueno, aquí Oriol Romeu, que se está poniendo como bastante indiscutible en esa posición. Luego evidentemente Frenkie de Jong, este sí que es realmente indiscutible. Y luego Gavi por delante, ¿no? En este escalón del centro del campo, en este 4-3-3. Más o menos suelen jugar así. Ayer Ferran... Uy, me he puesto Ferran Plus, no es plan. Ferran jugó por derecha. Joao, el menino de Uru, Félix jugó en teoría por izquierda. Y luego el bueno de Lewandowski, que jugó en punta. Esto es el 4-3-3 del FC Barcelona, como lo conocemos de siempre. El equipo parte desde esta formación. Pero claro, esto lo podemos entender así a nivel defensivo, porque luego cuando el FC Barcelona presiona, muchas veces Ferran hace doble pareja con Lewandowski en punta, va a presionar a los centrales, o si no lo hace Joao Félix, si no a veces lo hace Gavi, y ya en parejas, ¿no? Con la defensa rival, y todos presionan prácticamente hombre a hombre. A nivel defensivo se parte de esta formación y en la presión alta se entiende. Ahora bien, hemos visto cambios de FC Barcelona con pelota. Todo sobre todo a partir de la llegada de Cancelo. ¿Por qué? Insisto, la llegada de Cancelo te cambia muchas cosas. Cancelo no es ni Koundé ni Araujo, que te cerraba aquí como tercer central. Esto es lo que veíamos antes. Básicamente, cerrando el lateral derecho como tercer central, y Valde daba la profundidad por izquierda. Ahora Valde también da esa profundidad, pero no es que con la llegada de Cancelo tengan otro lateral profundo, que también Cancelo te puede hacer esto. De hecho lo demostró en el quinto gol del partido, que es un golazo, por cierto. Cancelo esta profundidad te la puede dar, pero a priori Cancelo hay una cosa que le gusta aún más, que es meterse por dentro, hacer como un centrocampista más. Sabemos que el FC Barcelona de Xavi, el FC Barcelona de los centrocampistas, es un equipo que cuanta más gente tenga por dentro y luego las bandas se lo dé a jugadores que puedan ser resolutivos en uno para uno, mejor. Por eso Valde acaba jugando muy arriba, porque tiene buen uno para uno frente al lateral derecho rival. Por eso en derecha jugadores como Ferran, Rafinha o Lamine Yamal o Andrés Dembélé juegan en esa posición. Claro, Cancelo tiene esto, pero lo mejor que tiene Cancelo es la asociación, la capacidad para entender el fútbol a nivel táctico, el venirse por dentro, aparecer en la zona que está desocupada. Eso lo hace siendo lateral.
E insisto, eso para el Fútbol Club Barcelona cambia cosas. Ya no se va a cerrar con tercer central atrás y tampoco hay un lateral que empareja a Balde en el otro lado. ¿Qué ha hecho el Fútbol Club Barcelona con la llegada de Cancelo? Ahora mismo están cerrando con los dos centrales, incluso a veces Koundé en la salida de balón. Ahora se está abriendo más esa posibilidad, te la da ahora un Joao Cancelo que no está aquí, sino que olvida esa posición, por lo tanto Koundé se puede abrir un poco más, pero bueno, vamos a entender que los dos, tanto Koundé como Christensen, juegan como centrales. Oriol Romeu es el pivote posicional y Cancelo, como he dicho, pasa de esta posición de aquí, pasa a la posición de centrocampista, la posición de mediocentro o interior, a un lado de Romeu y al otro sigue estando Frenkie de Jong. ¿Qué significa esto? Que ahora a los dos centrales que están por detrás se le une una línea de tres por dentro, donde Oriol Romeu es la base, sigue jugando en la posición de pivote, más posicional. Frenkie de Jong da y de vuelta por izquierda, muchas veces ayudando aquí a Christensen en la salida, casi de lateral. Esto lo hemos visto mucho con Kroos en el Real Madrid, por ejemplo. Y como insisto, con capacidad para llegar más arriba, con mucho recorrido. Y muy parecido lo hace Cancelo por derecha. La diferencia es que Cancelo parte desde el lateral y Frenkie de Jong sí que lo hace ya partiendo desde esta misma posición en el centro del campo. ¿Qué significa esto? Que Oriol Romeu cada vez va a estar más posicional y los que van a moverse en esta zona de aquí, ¿no? En este intervalo del interior, van a ser Cancelo y Frenkie de Jong. El resto, más o menos, la estructura sigue siendo la misma. Que es que Xavi, como ya bien sabéis, monta el cuadrado donde el extremo, en este caso Joao Félix, viene al centro. Y la banda la coge Balde. Sabemos que el que juega en derecha fija en derecha y en izquierda siempre es Balde el que gana altura. Y evidentemente Lewandowski arriba. ¿Qué es lo que pasa? El Fútbol Barcelona sigue formando el triángulo en el centro del campo, pero incluso con un centrocampista más. Porque antes el esquema era más bien este. Sigue formándose el triángulo y atrás cerraban tres. Ahora no. Ahora Cancelo, por su capacidad como lateral, forma el triángulo y atrás cierran los dos centrales y un poco más el pivote, y un poco más Oriol Romeu. Pero como veis, este cuadrado en el centro del campo se sigue formando. Entendiendo, como digo, que cuando Pedri entre, pues evidentemente entendemos que será por Gavi, será por Joao Félix, también Gundogan, evidentemente. Veremos si Oriol Romeu sigue indiscutible o De Jong acaba jugando en esta posición. Y aquí podría ser Gundogan. Pero bueno, lo que vimos frente al Real Betis fue esto. Así atacaba el Fútbol Club. Que se me ha ido. Pero bueno, creo que se ha entendido. Así atacaba el Fútbol Club Barcelona. De hecho, voy a poner otra vez lo del partido. Así atacaba el Fútbol Club Barcelona en el día de ayer, básicamente. Por lo tanto, ya os lo expliqué en su momento. Cancelo cambiaba cosas y ya en ese primer partido Cancelo ha cambiado cosas. Por eso insisto, me parece muy importante tener en cuenta que Cancelo pues va a tener protagonismo en este Fútbol Barcelona desde el primer día. Lo ha tenido ya y así va a seguir siendo, básicamente. Vamos a ver ahora, como siempre, para terminar ya de analizar este partido, las estrellas y las cruces, como hacemos siempre y ya hemos hecho anteriormente con el Real Madrid. Para mí, las estrellas, la primera muy evidente, ya hemos hablado mucho de él ahora mismo. Perdonad que muevo esto sin querer. Yo Cancelo, insisto, ya lo he dicho antes, es que su partido fue casi para MVP de la jornada. Tiene que llevarse una estrella. Hemos hablado durante 10-15 minutos de él, cómo cambia el FC Barcelona a nivel táctico con la llegada de Cancelo. Por lo tanto, hay que hablar de él. Otra estrella para el bueno de Joao, que también hemos hablado mucho de él. Los nuevos Joaos, los portugueses del FC Barcelona, evidentemente se tienen que llevar estrella. Y la tercera sí que tengo más dudas, porque podría ser para Romeu, podría ser para Alejandro Balde. Frenkie estuvo bien, pero no creo que para tanto. Ferran Torres hemos elogiado mucho su trabajo, pero como partido como tal, no creo que fuesen los tres mejores. Creo que se la dan a Lewandowski. Creo de hecho que se está infravalorando el partido de Lewandowski. Creo que Lewandowski, yo lo vi, como digo, sobre todo a partir de ese gol, lo vi bastante bien, la verdad, combinando, moviéndose, asociándose. Y a mí me gustó bastante el partido del polaco. Como cruces, a ver, creo que es muy evidente
que se la van a llevar jugadores del Betis. Al final es un 5-0, es un resultado muy contundente. Creo que lo obvio es que se la lleven los jugadores del Betis. ¿Quiénes? Yo tengo claro que una tiene que ser para Bellerín. La verdad, Bellerín es que estuvo muy superado por Valde en esa banda. Luego cuando dio a Felicerino por dentro, creo que le costó seguirlo y demás. Así que creo que Bellerín tiene que ser una clara. Luego, no sé si tanto como por su culpa, pero la pareja de centrales sufrió una barbaridad. Bartra creo que no estuvo tan mal, pero Charly Riad, hay que señalar a alguien de la pareja de centrales, te encaja 5 goles, creo honestamente que ahí podemos señalar a Abde. Y tengo dudas con el tercero porque la verdad es que, a ver, es que casi nadie del Betis estuvo bien, la verdad. Creo que para terminar de señalar la defensa voy a poner a Juan Miranda. La verdad, voy a poner a Juan Miranda porque también sufrió ante Ferran, ante Cancelo después. En fin, muy superada la defensa del Betis en el día de ayer. También muy expuesta por el planteamiento del propio Pellegrini, que como digo, creo que a partir de la segunda parte se equivoca exponiendo tanto a su equipo. Pero igualmente, también los defensas del Betis creo que estuvieron muy superados por el ataque del Fútbol Club Barcelona. Así que para ellos tres va a ir las cruces, pero insisto, casi que el Betis en general hizo un mal partido, la verdad. No me parece tan preocupante porque al final el Betis, como digo, tiene argumentos de sobra como para competir y hacerlo bien. Creo que han fichado bien además. Pero es verdad que entre las bajas y un poco como venía el equipo para este partido, creo honestamente que la goleada explica muchas cosas. Así que bueno, ya para finalizar, como estáis viendo, Joao Cancelo, Joao Félix y Robert Lewandowski las estrellas, Héctor Bellerín, Charly Riad, Juan Miranda las cruces del encuentro. A nivel clasificatorio, el Fútbol Club Barcelona, ya lo hemos hablado, se queda segundo a 2 puntos del Real Madrid. El Real Betis, pues un poco como la Real Sociedad, equipos europeos que deben seguir sumando puntos porque están en una situación, bueno, pues con menos puntos de los que se esperaba al menos para esta situación de temporada. Es verdad que tanto la Real Sociedad, pero sobre todo el Betis, ha tenido ya rivales duros en este comienzo de temporada. Pero bueno, es cierto que el 10º puesto del Betis y un 10º de la Real Sociedad, evidentemente, se queda muy corto. Vamos ahora con el tercer grande de España, que también tuvo un gran partido en esa jornada, porque es verdad que el Valencia a día de hoy quizá no es el equipo, bueno, el Valencia de antaño, esto es evidente. Pero aún así, sigue siendo el Valencia. Un Valencia Atlético de Madrid siempre es un partido chulo, siempre es un partido que a priori apetece ver. La diferencia es que ahora mismo el Atlético de Madrid compite por estar entre los mejores de España y entre los mejores de Europa directamente. Y el Valencia, bueno, ya lo dijo Baraja, la idea más bien era no descender. Pero claro, si el Valencia hace partidos en su casa como el que ha hecho esta jornada frente al Atlético de Madrid, ya os digo yo que el Valencia no va a estar abajo, porque tremendo partido del Valencia Club de Fútbol. El que es un poco como lo que decían en el Fútbol Club Barcelona frente al Betis. A ver, hay que elogiar mucho, tanto al Fútbol Club Barcelona como al Valencia. Y hay que decir que lo han hecho muy mal, tanto Betis como Atlético de Madrid. Y creo que una cosa no quita la otra. O sea, creo que se puede decir que X equipos han estado realmente mal, muy mal. Pero también eso no quita que podamos decir que los otros equipos han estado muy bien. Y como ha sido el caso del Valencia. El Valencia sabemos las limitaciones que tiene, es evidente, tanto a nivel económico como incluso a nivel de plantilla. Ayer los jóvenes volvieron a ser parte del 11 titular, Mosquera incluso como central porque no estaba Gabriel Paulista, Javi Guerra en el centro del campo, Fran Pérez en banda derecha, luego entraría también Diego López, también jugó César Tárrega en la segunda parte. Como digo, al final jugadores jóvenes y del B, ya muchos pertenecen al primer equipo, pero en una situación normal seguirían siendo jugadores del B, pero vemos cómo están sacando las papeletas en este caso. Es que vemos la clasificación y el Valencia ahora mismo está quinto. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene un partido menos, es cierto, recordamos que el Atlético de Madrid no jugó frente al Sevilla la jornada pasada por esas lluvias que hubo en Madrid, pero igualmente, es que el Valencia ahora mismo, pase lo que pase, bueno, va a acabar esta jornada en puestos europeos, sería equipo de Europa League, un equipo que, insisto, tiene plantilla, y ya lo dijo el propio club, ya lo dijo el propio Pipo Baraja,
que el objetivo era pelear por no descender, seguir un año más en primera división. Ahora mismo yo miro equipos y veo equipos que claramente están peor y son peores que el Valencia. No sé si a nivel individual, insisto, teníamos que ver bastante más partidos de los jóvenes, a ver cómo se adaptan algunos fichajes, como en el caso de Pepelu, ahora que ha llegado Sergi Canós, también el de Amalá, que tuvo minutitos ayer, veremos luego Yarenchuk. Evidentemente estos fichajes veremos cuánto suman y los jóvenes cuánto de buenos son realmente, pero de momento creo que no hay absolutamente nada que reprocharle al Valencia. Y en un día donde el Valencia subo muy bien, el Atlético de Madrid, hay que decirlo, ya la verdad, tuvo un partido absolutamente para olvidar. No sé si es por el parón de selecciones, que sabemos que el Atlético de Madrid tiene muchos internacionales, pero bueno, dentro de eso, ojo, porque ya no Black y Pilicueta sí que fueron, Savic, si no me equivoco, también, supongo, pero Marco Llorente no es internacional, Lemar no es internacional, Bitzel no es internacional, Mario Hermoso no es internacional, Riquelme no es internacional. E insisto, el Atlético de Madrid venía con muchas bajas. No está Memphis, no está De Paul, no está Koke, no está Soyuncu, Molina no estaba al 100%. Pero bueno, más allá de eso, el Atlético de Madrid tiene plantilla más que de sobra para ganar a cualquiera en la liga. Excepto Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que con ellos simplemente tiene que competir. Al resto tiene mejor plantilla que todos los demás y de largo. Por eso, en este partido se nos quedó muy pero que muy corto el equipo del Cholo Simeone. Y evidentemente no es excusa, es que el Atlético de Madrid estuvo muy pero que muy mal. A nivel ofensivo generó muy poco, o sea, me refiero. Es verdad que no está Memphis, pero es que Griezmann y Morata arriba, me refiero, no vamos a descubrir nada ahora. Griezmann no tuvo su partido, Morata es que prácticamente no hizo nada directamente. Lemar encima luego tuvo que salir lesionado. De hecho, ojo, porque lesión dura de Lemar, se va a perder meses de competición, se tuvo que ir retirado en camilla. No sé ahora mismo la lesión que tiene Tomás Lemar, pero vamos, lesión jodida. Y bueno, vamos, un día que salió todo mal, y sobre todo a nivel defensivo. A nivel defensivo, yo puedo entender, no sé, que puedas tener alguna acción concreta donde haya fallos, pero es que fue un poco en general. En todos los goles era poca intensidad, desatenciones, meter un poco el pie, cuando el Atlético se ha caracterizado siempre por todo lo contrario, por ir fuerte, por ganar duelos, por meter el pie con contundencia, la verdad. Pues justamente ayer pasó todo lo contrario, en casi todos los goles, ya en el primero de Hugo Duro a los primeros minutos de partido, el Atlético de Madrid está mal, en el segundo gol de Hugo Duro también está mal. De hecho, ojo al doblete de Hugo Duro, hemos elogiado a Hugo Duro en este inicio de temporada, pero por sus buenos movimientos, por lo que ayuda al equipo, pero sabemos que es un jugador que tiene problemas de cara por de Hugo Duro, o sea, es la realidad, es un 9, es un delantero que no tiene cifras goleadoras. Y justamente en este partido marca un doblete. Ojo, mucho mérito por parte de Hugo Duro, pero también habla de lo mal que estuvo la defensa del Atlético de Madrid. Es que en los dos goles hubo desatenciones. Es que ayer Hugo Duro se regatea a Savic y lo regatea sin moverse prácticamente, sino que Savic se fue a la aventura y sin más. Bitzel está lentísimo. Hermoso, que había empezado bien la temporada y acabó bien la anterior. A mí es un central que me encanta, ya lo sabéis. Estuvo muy mal, o sea, poca contundencia, como digo también de Hermoso en el partido. Hay que hablar ya de lo de los carrileros, porque era una incógnita ver qué pasaba con la marcha de Carrasco. Lo estáis viendo, un partido donde Carrasco ya no está. En esa posición jugó Roro Riquelme. Y a ver, la realidad es que Roro Riquelme no puede jugar en esa posición. Para empezar, se parece a Carrasco en tercero y nada, o sea, no son ni el mismo perfil de jugador. Otra cosa es que ambos puedan jugar como extremos izquierdos, eso sí. Ahora bien, que Carrasco te pueda jugar como carrilero no implica que Riquelme pueda hacerlo. Porque Carrasco es un jugador con mucha más ida y vuelta, mucho más explosivo, con mucho mejor físico, y Riquelme es un jugador que es mucho más media punta. O sea, es un jugador de mucho más talento asociativo, menos rápido, con menos explosividad, debe venirse mucho más por dentro, y lo ponen de carrilero. Es que, para empezar ofensivamente, contra Thierry Correia no le ganó ni un duelo. O sea, Thierry Correia se lo comió a Rodrigo Riquelme en el día de antes de ayer. Y luego encima, a nivel defensivo,
creo que tuvo carencia Rorro Riquelme en esa posición. Entonces ya no es solo lo que pierdes por no tener a Carrasco con esa posición, sino que encima pones a un jugador que no es la suya. Luego cuando Javi Galán entró, porque fue el que entró en la lesión de Tomás Lemar, por lo tanto pasó Riquelme al centro del campo y Javi Galán en izquierda, se subsanaron esos problemas por ese carril del Atlético de Madrid. Evidentemente Javi Galán no va a ser Carrasco a nivel ofensivo, eso es obvio. Pero Javi Galán es un jugador que lleva haciendo muy buenas temporadas en la Liga, tanto en el Huesca como en el Celta. Vino para jugar en esa posición y creo que tienes que confiar en él. ¿Al Cholo Simeone no le gusta Javi Galán? Está claro que no, lo ha demostrado en estas primeras jornadas donde no le ha dado ni bola. Ayer se la tiene que dar casi por necesidad y fue el único junto a Pablo Barrios, que hay que hablar bien de Pablo Barrios. O sea, Pablo Barrios jugó de pivote, no paró de pedirla, no paró de moverse, de recriminar a sus compañeros ciertas cosas, y eso habla muy importante ya, a pesar de tener 20 años de su madurez y de su importancia en este equipo. Pues insisto, entre Pablo Barrios y Javi Galán es que son los únicos que se salvan del Atlético de Madrid en este partido. La verdad, son los únicos del Atlético de Madrid que no se van a merecer una cruz. Que se la voy a dar a 3 jugadores solamente, pero el Atlético de Madrid podría llevarse 6-7 cruces perfectamente. Excepto Pablo Barrios y Javi Galán, son los únicos que se salvan. E insisto, el Cholo Simeone tiene que apostar por Javi Galán como carrilero izquierdo, pero no puede jugar Rorro Riquelme en esa posición. De hecho, Rorro Riquelme se va señalado y no sé cuánto de culpa tiene, la verdad. Porque sí, lo hizo mal, pero en una posición en la que todos entendemos que, en mi opinión, no debe jugar. Y luego, evidentemente, si Carrasco es un problema en izquierda que no esté, en derecha Azpilicueta. A ver, a mí Azpilicueta es un jugador que me encanta, me da mucha confianza, pero como carrilero deja dudas a nivel ofensivo. No defensivo, defensivo bien, claramente, pero ofensivo, perdón. Nahuel Molina suma mucho en ataque, cosa que Azpilicueta, para empezar, por un tema simplemente de edad, pero sobre todo por un tema de perfil. Azpilicueta nunca ha sido un lateral o un carrilero ofensivo, sino todo lo contrario. Así que ahí creo que Nahuel Molina, que no se va al 100%, también luego evidentemente va a ser titularísimo. Pero insisto, en el Atlético de Madrid echaron falta sus carrileros, pero incluso sobre todo echaron falta que los centrales estuviesen bien, porque fue una verbena atrás. Insisto, todo esto no le quita mérito al Valencia, que estuvo muy bien, O sea, el partido del Valencia, realmente parece que está ahora mismo en una posición en la tabla, quinto, que es la posición donde se merece viendo este inicio de liga. Aún así, ha habido declaraciones, si no me equivoco, del Cholo Simeone, y las quería mostrar porque el Cholo directamente, tras el partido, dijo lo siguiente. Ya que lo vieron todos, un mal partido, posiblemente el más flojo desde que estoy en el club. Ojo, voy a repetir, no me gustó el equipo, un mal partido, posiblemente el más flojo desde que estoy en el club. No me gustó el equipo, ellos fueron mejores, tuvo más intensidad, subieron a jugar a los espacios, trabajaron bien la presión y bueno, nosotros no pudimos avanzar de lo que se vio. Duele, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para saber el grupo que tenemos, saber el equipo que tenemos y aceptar cuando el equipo no pudo responder como había que responder, sabiendo de que la Liga va a ser dura, la Champions va a ser dura, la Copa del Rey va a ser dura, la Supercopa Española va a ser dura y esto nos tiene que servir de cara a lo que viene. Con la alegría de siempre, con el entusiasmo de volver a... Básicamente me quedo con la frase del principio que nada me va a volver a poner. Posiblemente el más flojo desde que estoy en el club. Simeone literalmente es el partido más flojo de mi historia en el club. No sé si es el peor partido de Simeone en Atlético de Madrid, quizás una exageración dada por el momento, pero seguramente si de los más flojos, y ya tu propio entrenador diga esto, habla un poco de lo que fue el Atlético de Madrid en el día de ayer. En cualquier caso, vamos a dar ya las estrellas del partido. Creo que hay una muy obvia, o sea, a ver, Hugo Duro marcas un doblete, veníamos diciendo que le costaba marcar gol, que es la realidad, o sea, un delantero que tiene poco gol, pero marca un doblete, lo pelea todo, muy bien Hugo Duro. En la realidad tiene que llevarse una estrella, sí o también. Segunda estrella, y no he hablado mucho de él hasta el momento porque me lo quería reservar ahora, para Javi Guerra. Javi Guerra es un centrocampista espectacular. De todos estos jóvenes que han salido, donde Cristian Mosquera, Diego López, Fran Pérez, de todos estos, el más especial es Javi Guerra. Es el único
que sería titular en un Valencia que tampoco estuviese en estas circunstancias. O sea, en un Valencia que estuviese normalmente bien, donde los problemas económicos no fuesen los que son, donde los propietarios y dueños del club estuviesen aportando, dicho claramente, Javi Guerra seguramente también hubiera aparecido y también sería importante. El resto todavía está por ver si son jugadores que han aparecido por el contexto. Javi Guerra, sin embargo, sí que es de los buenos. O sea, es un jugador muy pero que muy especial como centrocampista. Ha jugado como media punta, donde ayer jugó Almeida y lo ha hecho bien. Jugó el otro día donde un doble pivote al lado de Pepelu y lo hizo bien. Marca el 3-0, que es un golazo espectacular. Es que tiene detalles técnicos y una velocidad a la hora de ejecutar las acciones de jugador especial, es así. O sea, es un chico jovencísimo, pero que ahora mismo me parece que está a un nivel tremendo. Para mí, probablemente el mejor jugador del Valencia en este arranque de temporada. Así que quería elogiar a lo de Javi Guerra, que si sigue a este nivel me da a mí que también en Valencia va a durar poquito, porque este chico tiene cosas para hacer muy importante, pero muy importante. Y la tercera estrella, que tengo alguna duda, Pepe lo estuvo bien, Thierry Correa me gustó bastante en el lateral derecho, pero creo que se la voy a dar a Sergi Canós. Se la voy a dar a Sergi Canós, que el pobre salió lesionado porque estaba tieso. Pero se la voy a dar a Sergi Canós, para empezar, da la asistencia del 1-0, o sea que contribuyó claramente en el partido. Y además, como tenía duda, creo que también hay que hablar de Sergi Canós y realmente bien. O sea, es un jugador que ha estado sin equipo meses, porque él es valencianista, esperando a que el Valencia pudiese pagar una ínfima cantidad de dinero por su traspaso, que ha sido 250.000 euros, que eso, para que lo entendamos, en el mercado futbolístico es absolutamente nada. Pues incluso el Valencia ha tenido problemas para pagar esa cantidad, no se quería pagar. Al final lo han acabado haciendo. Sergi no se esperó, no firmó con ningún otro equipo, tenía ofertas de equipos de segunda división y de Championship también seguro, pero él, el valencianista, ha esperado y ya está aportando. Y se lo deja todo en el campo, absolutamente. O sea, es un jugador que para este grupo como que fomenta el valencianismo es estupendo, la verdad. A mí es un jugador que ya me gustó mucho en ese Brentford que asciende a Premier League, era un jugador fundamental. Y creo que en este Valencia también puede serlo. Porque vienen de Fran Pérez, Diego López tiene muy buena pinta, los chicos jóvenes. Sergi Canós no es ni mucho menos mayor, tendrá, si no me equivoco, 25-26 también. Es un chico joven, pero evidentemente con ya más experiencia, curtido en la élite. Y creo que es un jugador que ahí tiene que aportar, porque es una realidad. Y encima, si es un jugador que ha estado esperando, que siente los colores, es del Valencia, creo que es un jugador que está para ser muy, pero que muy importante en este proyecto. Perdón, que me quedo ya sin voz, que llevamos ya hora y cuarto de directo. Así que hay que beber un poquito. Más cosas que comentar. Las cruces del partido. A ver, es evidente que las cruces se lo van a llevar 3 jugadores del Atlético de Madrid, porque el partido fue horrible. Y creo que habiendo muchos candidatos, vamos a premiar de forma negativa, pero vamos a mencionar a Stefan Savic, vamos a mencionar a Axel Witsel y vamos a mencionar a Mario Hermoso. La línea defensiva del Atlético de Madrid, sus 3 centrales ayer, o más bien dicho el sábado, estuvieron terribles los 3. Creo que por motivos diferentes. O sea, Mario Hermoso por falta, no sé, es que no diría de físico, ni tampoco diría de actitud, pero por falta de contundencia, por falta de ir a muerte en cada balón. Savic, por falta, yo diría que de concentración, por falta de, no sé, de ir incluso sobrecitado en ciertas acciones. Y Axel Witsel directamente por falta de nivel, por falta incluso de físico, por falta de 1000 cosas. O sea, cada uno por un motivo diferente, pero los 3 nos hicieron un partido horrible. Y también podemos señalar a Riquelme, pero como jugó en una posición que no es la suya, que claramente no debe jugar ahí, vamos a salvarlo un poco en ese sentido. Y sí que vamos a señalar a los 3 centrales del Atlético de Madrid, porque evidentemente el partido que hicieron los 3 fue terrible. De hecho, Savic, por ejemplo, fue sustituido al descanso porque estaba haciendo el peor de los 3 directamente. Así que habla un poco de lo que fue el Atlético de Madrid ayer.
Y bueno, el Atlético de Madrid pensando en Champions, claramente. O sea, al final, cuando tú cambias a Griezmann en el minuto 62, si no me equivoco, es porque estás pensando en darle descanso para los partidos de Champions. Pero es que encima, después de Champions esta semana, el Atlético de Madrid tiene duelo frente al Real Madrid. Es que la próxima jornada tenemos un derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético. O sea que tenemos partidazo también la próxima semana. Y evidentemente lo comentaremos aquí. Pero insisto, el Atlético de Madrid llega a una semana vital de la temporada, haciendo el peor partido que podía haber hecho. Así que bueno, viendo de la clasificación, el Atlético de Madrid está fuera de puestos europeos. O sea, imaginaos, es cierto, hay que decirlo, con un partido menos. Tiene un partido que jugar ante el Sevilla de la semana pasada. Y en caso de ganarlo serían 10 puntos de 15, que tampoco está tan mal. Sería incluso puestos Champions, por lo tanto, calma en ese sentido. Yo confío en el Atlético de Madrid de cara a esta temporada. Ya lo dije en las jornadas anteriores. Y para mí este año el Atlético de Madrid tenía para competir en la FC Barcelona y Real Madrid de tú a tú por la Liga. No digo ganarla, pero sí competirla, cosa que el año pasado no hizo. Y por parte del Valencia, ya lo he comentado antes, es que ahora mismo están quintos. Un equipo que está destinado a pelear por el descenso. De hecho, yo creo que en mi predicción puede ser que lo llegase a poner en descenso. Si no me equivoco, 18º. Me parece a mí que sí. O sea que mucho mérito lo que está haciendo el Valencia. Esos son los 3 partidos pues que siempre le dedicamos tiempo, ¿no? Ese Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid. Los 3 partidos pues de más renombre que hemos tenido esta jornada. Pero hemos tenido muchos más partidos. Y aquí evidentemente también vamos a comentarlos, El primero, el del viernes, ese Rayo Vallecano frente a Deportivo Alavés. Un partido muy trabado, muy intenso, en donde en la primera parte hubo muchísima fricción entre ambos conjuntos. De hecho, hubo ese duelo Isi Palazón contra Rubén Duarte, donde saltaron chispas en esa primera parte. No salió muy bien parado Rubén Duarte del estadio de Vallecas por la afición, la verdad. Pero bueno, habla de la intensidad que tuvo el partido, de 2 equipos que buscan atacar de forma muy directa, donde que no haya muchos pases, sino más bien que haya juego ofensivo. Pero es verdad que en ese intercambio de golpes, ¿no? De duelo individual, de mucha batalla, por así decirlo, creo que el Rayo Vallecano es un equipo superior. Sí que es cierto que hay que decir que ese 1-0 llega de un penalti que hace Alex Sola, Álvaro García, que a mí honestamente me deja bastantes dudas. Para mí, de hecho, o sea, para mí no es penalti. Creo que el VAR debería haber entrado. Dentro de eso sí que el Rayo Vallecano me pareció superior, igualmente al Deportivo Alavés. Insisto, el Alavés no compitió mal. No fue mucho peor que el Rayo Vallecano, la verdad, hay que decirlo directamente. Pero sí es cierto que el Rayo, creo que en el golpe individual, en la hora de finalizar jugadas, en la calidad de sus jugadores, pues sí que es muy determinante. Y creo que más allá del penalti que transforma a Isi Palazón, que pone 1-0, creo que el Rayo sí que se mereció más la victoria que el Alavés. Luego una segunda parte donde la lluvia fue protagonista, o sea, el partido estaba realmente... muchos saques de banda se complicaban por el tema de que el balón estaba muy mojado. En el césped también se notaba directamente que estaba lloviendo una barbaridad. O sea, fue un chaparrolo que cayó el Madrid el viernes. Y en este partido, sobre todo en esa segunda parte, se notó una barbaridad. Aún así, insisto, el Rayo Vallecano fue efectivo. Un día más con ese juego de bandas. Tuvo bastante más ocasiones. De hecho, Álvaro Sivera, como estáis viendo, tiene una muy buena valoración porque realizaron bastantes disparos. Es verdad que todos de ellos muy centrados. O sea, creo que Sivera se fue del partido con 8 o 9 paradas, pero tampoco hubo ninguna que realmente fuese de excesivo mérito en la realidad. Pero bueno, el juego del Rayo Vallecano por banda sigue siendo muy efectivo. De hecho, me parece muy importante el gol del 2-0 porque habla muy bien del Rayo Vallecano y del fichaje que ha hecho con Jorge de Frutos. Algo que le pedíamos al Rayo Vallecano en temporadas anteriores era que sus jugadores de la unidad B fuesen más importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si el año pasado Álvaro García o Isi Palazón se lesionaban, había problemas, o sea, ya empezaba a entrar... el cambio principal, por sobre todo, era Salvi Sánchez. Y Salvi Sánchez, con todos los respetos a Salvi, que fue muy importante en el Cádiz del ascenso, que ahora se está jugando en el Español, es un jugador que yo creo que no le daba para la primera división.
se notaba demasiado la diferencia entre Álvaro e Isi a cuando entraba Salvi el año pasado. El viaje de Jorge de Frutos cambia cosas en este sentido. Te da una opción más de jugador por banda, de jugador que te puede entrar desde el banquillo fresco, poner en problemas a los laterales rivales, y esto ya en ese partido se ha notado. O sea, el 2-0 es un contragolpe de libro del Rayo Vallecano donde todos lo hacen realmente bien, y la jugada acaba en un balón de Álvaro García asistiendo al bueno de Jorge de Frutos, que puso el 2-0. Por lo tanto, creo que habla bien del juego que el Rayo Vallecano quiere implementar, un juego de ataque, pero de ataque muy directo, y donde creo que los jugadores de banda son fundamentales. De hecho, Isi Palazón marcó, Jorge de Frutos marcó, Álvaro García forzó un penalti y asistió. Creo que eso directamente lo dice todo. De hecho, la serie del partido se la va a llevar el propio Álvaro García, que insisto, que no marcó en el partido del viernes, pero solo por ese penalti forzado, por esa asistencia, lo intentó durante todo el partido, puso a Andoni Gorosabel en muchísimos problemas, porque el penalti lo fuerza a sola, pero el partido que hace contra Andoni Gorosabel, el lateral derecho de la Real Sociedad realmente sufrió el tener a Álvaro García delante, y por eso la serie del partido va a ir para él. En el Alavés, por lo menos, venía con el pensamiento de llevaban ya 6 puntos conseguidos, están fuera del descenso, así que no están nada mal en la clasificación. En un partido que podías perder, ¿por qué no decirlo? Y el Rayo, pues bueno, es verdad que venía de 2 derrotas consecutivas, pero ya vuelven a sumar, igual que el Valencia. O sea, han hecho la misma trayectoria: ganar, luego perder y perder, y ahora volver a ganar para situarse en puestos de Europa League con 9 de 15 puntos posibles. Así que nada mal en ese sentido. Vamos ya al siguiente partido, en los del sábado, donde tuvimos este Athletic Cádiz, en un partido pues seguramente también de los más desequilibrados de esta jornada. El Cádiz es un conjunto que compite bastante bien, de hecho habíamos elogiado su inicio de campaña, porque de hecho, bueno, estoy viendo que a pesar de perder ese partido, lo estamos viendo octavo, en zona realmente cómoda. O sea, el Cádiz ha empezado realmente bien la liga, pero es verdad que ante el Athletic tampoco compitió demasiado bien. O sea, el Athletic fue muy superior, incluso el partido se fue a 3-0, pero se generaron ocasiones como para incluso marcar más goles. El Cádiz salió con un planteamiento defensivo y luego a intentar salir más o menos más al contragolpe, ¿no? Aguantar más o menos ese resultado. Importante decir que Machís, que venía de ser el mejor jugador de la jornada pasada, fue suplente, ¿no? Por esa... Ya sabemos que el parón de selecciones hace que muchos jugadores pues acumulen muchos minutos fuera de sus clubes. Es el caso de Machís con Venezuela. Llegó muy tarde, al menos casi ni había entrenado. Pero es cierto que bueno, que su no titularidad se notó una barbaridad. Insisto, el Athletic es que al final tardaron bastante en llegar los goles igualmente, O sea, el primer gol llega de Guruceta y llega ya en la segunda parte, no sé si en minutos 60 o 65 si no me equivoco. De hecho, fue la última pelota que toca Guruceta, la del 1-0. Luego entra por el Villalibre y en el primer balón que toca marca el 2-0. O sea, los dos goles del Athletic llegaron realmente seguidos, pero al Athletic le costó marcar gol, a pesar de que había generado ocasiones para mí más que de sobra como para haber marcado antes. En general, como digo, el Athletic fue muy superior. Unai Simón sigue concretando en su buena forma en la portería, lo cual me alegro bastante. Era el portero titular de la selección española. Gorka Guruceta sigue sumando goles y ya lleva 3, si no me equivoco. 3 goles en 5 jornadas. Nada mal para el bueno de Gorka Guruceta. Villalibre entró y la verdad es que asistió, marcó y lo hizo realmente bien. Sancel se fue sin marcar, pero tuvo ocasiones para haber marcado casi hasta un hat-trick directamente, en 2 balones al palo, una parada de Ledesma. En fin, el pobre Sancel se fue sin marcar, pero también hizo realmente buen partido. Aún así, la estrella para mí se la tiene que llevar Iñaki Williams. Creo que Iñaki Williams fue el mejor, muy protagonista en banda. Hay que tener en cuenta que su hermano Nico se lesionó con la selección, por eso no estaba en el partido. Va a tener una semana, un tiempo bastante lesionado, la verdad. Y bueno, ahí en ese juego de bandas, pues Iñaki en este caso sí que fue protagonista. Marcó además ya el tercer gol, pero bueno, aún así igualmente a mí me pareció el mejor jugador del partido. Hizo dudar muchísimo a Javi Hernández. O sea, Javi Hernández es uno de la izquierda que me gusta, que ha empezado bien la temporada, pero en su partido contra Iñaki Williams hay que admitir que lo sufrió bastante. Fali tuvo que hacer muchas ayudas en ese costado.
Y así que, como digo, creo que el Atleti fue muy superior e Iñaki Williams se merece llevarse esa estrella del encuentro. Vamos ahora a un partido, a ver, que la verdad es que fue realmente curioso. O sea, ese Celta-Mallorca, que yo esperaba que fuese un partido con más goles, la verdad, nos deja una situación donde el Celta vuelve a estar en puestos de peligro. O sea, 4 puntos, veremos a ver, porque estamos solamente un punto por encima del descenso. Hay que decir que el Mallorca estaba en puestos de descenso y necesitaba ganar. Lleva tan solamente 2 puntos. De hecho, adelanta ahora con esta victoria, como veis en la clasificación, al propio Celta de Vigo. Pero fue un partido realmente raro. Y digo raro porque si vemos el partido, realmente vimos que el Celta fue superior. Fue realmente superior al Mallorca, es así. Durante ciertos tramos sí que estuvo más igualado, yo creo. Pero en el cómputo general, sobre todo en la segunda parte, el Celta tuvo muchísimas ocasiones. Sobre todo a partir de Jonathan Bamba y de Iago Aspas, que creo que los dos estuvieron muy bien. De hecho, para mí fue el mejor partido de Bamba desde que ha llegado al Celta. Ha tenido buenos partidos, pero creo en este caso que este frente al Mallorca, creo que fue su mejor partido. Tenemos evidentemente la jugada polémica del gol anulado a Jonathan Bamba, o más que anulado, ese gol, bueno, sí fue anulado porque al principio se dio gol y luego la revisión de VAR no había una imagen que concretase que el balón entraba entero y por lo tanto realmente sí que se anuló el gol a Jonathan Bamba. Cuestión de centímetros, sabemos que la liga no hay tecnología de línea de gol, por lo tanto nunca sabremos a ciencia cierta si ese balón llegó a entrar entero o no, pero como no hay una imagen que se vea claramente que el balón entra, el reglamento ahora mismo dice que no se puede dar gol en una acción de ese tipo, por lo tanto no subió ese gol al marcador. Y luego el Mallorca, en una que tuvo en la segunda parte, marcó ese 0-1. Que bueno, ese gol de Muriqi, que veníamos comentando que no había empezado nada bien la temporada, era la realidad. Muriqui estaba fallando penaltis, fallando ocasiones, no había todavía marcado. Pero mira, 0-1, gol de Muriqi y nuevo gol del delantero kosovar para sumar 3 puntos para el Mallorca. Así que creo que evidentemente Muriqui es un delantero muy importante para el Mallorca. Sabemos que las que tiene las puede marcar. Y ese inicio de temporada malo, esos primeros 4 partidos, quiero pensar que simplemente eran, bueno, un pequeño bache que espero que no se tengan muy en cuenta en la trayectoria del delantero kosovar en Mallorca. La estrella del partido, a ver, creo que Jonathan Bamba tiene muchos motivos para llevársela, incluso Iago Aspas también. Pero bueno, se la quiero dar a alguien del equipo que haya ganado en este caso. Es una estrella que, bueno, creo que va a haber debate entre quién se la puede llevar. Y yo se la quiero dar a Samu Costa. O sea, creo que Samu Costa fue muy importante para el Mallorca, ganando duelos en el centro del campo con mucho despliegue. A priori es el jugador más posicional, entre comillas, del centro del campo. Pero la verdad es que recorrió muchísimos metros, o sea, adelante, atrás, incansable, recuperó muchísimos balones, ganador de duelos individuales en el centro del campo ante Fran Beltrán y Luca de la Torre. Así que bueno, creo que en este caso la estrella va a ser para él, que además es un perfil de jugador y un estilo de juego que normalmente no premiamos tanto en las estrellas, y a la hora de valorar el mejor jugador del partido, lo normal es poner al jugador que ha marcado el gol o a los jugadores que más ocasiones han generado. Y creo que a veces poner a un jugador que ha sido muy importante en el trabajo de su equipo, pues también a veces tiene que ser galardonado en ese sentido. Así que la estrella del partido va a ser para Samu Costa, en un Mallorca que, bueno, sale ya después del descenso. Primera victoria esta temporada, la necesitaban como al comer, a pesar de que, bueno, de que el Celta creo que fue superior, pero de momento no está teniendo demasiada suerte el conjunto gallego en este inicio de temporada. Vamos a un partido que sorpresivamente tuvo muchos goles. Ese Getafe 3, Osasuna 2. ¿Quién lo diría? Que en ese partido va a haber tantos goles. De hecho, nosotros aquí hicimos el pronóstico el viernes, que hicimos el pronóstico de la jornada, estábamos dudando si poner un 0-0. Dije que quería confiar en que algún gol iba a haber y puse un 1-1. Al final pensamos 1-1, estamos siendo demasiado optimistas. Y al final, mirad, o sea, un 3-2 a favor del Getafe en un partido, a ver, que la verdad es que pudo pasar cualquier cosa, estuvo muy igualado.
Dos equipos de juego muy directos, donde, insisto, tienen también mucha importancia los duelos individuales, ganar balones divididos, balones en largo. O sea, de hecho, el partido realmente fueron muchos balones en largo a Budimir y a la Taza. O sea, no sé cuántos balones, de hecho, no lo sé, pero vamos a mirarlo. ¿Cuántos balones disputó la Taza y Budimir por alto? Mira, la Taza ganó 5 de 17 duelos aéreos. Lo estoy buscando ahora mismo en SofaScore. 5 de 7 duelos, de 17 duelos aéreos y 3 de 7 en el suelo. O sea, la Taza disputó 24 duelos en el partido. 24. Y ganó 8. Y luego, ante Budimir, supongo que algo menos, pero también bastantes, Sí, sí que fueron menos. Ganó 5 de 6 aéreos, bastante. Y 3 de 4 en el suelo, o sea, bastante también. 10 duelos aéreos disputó ante Budimir, o sea, de duelo en total ganó 8, o sea que bastante bien. De hecho, Budimir fue de lo mejor de ese partido. Como digo, mucho balón aéreo, como acabáis de ver en la estadística, mucho duelo individual como siempre. El Getafe todos lo conocemos ya de sobra, bordarismo en vena. O sea, sabemos que es un equipo que también busca atacar, con un juego también bastante directo. Y lo cierto es que pudo pasar cualquier cosa. Aquí lo importante de destacar del partido es que los 3 goles del Getafe llegaron a balón parado, o al menos en centro lateral. El primero fue desde un córner, el segundo no fue más balón parado, pero sí que fue en un centro lateral de Diego Rico, que remató José Ángel Carmona, jugando en este caso como medio derecho y marcando un gol de cabeza. Lo nunca visto en este caso, lo menos esperado. Pero bueno, habla de cómo busca potenciar el Getafe ese juego aéreo y lo importante que es. Y lo tenéis directamente. 3 goles marcados de cabeza. Y está sufriendo mucho Osasuna en los centros a de esta temporada. Ya en la pasada jornada le marcaron de esta manera. Pasó en ese partido frente a las Brujas en Europa League. En Conference League. Está sufriendo Osasuna en defensa en los balones aéreos. Y mira que se extrañó porque tienen centrales que creo que en esa faceta van bien, pero en este inicio de temporada están sufriendo en ese sentido. La estrella del partido, no sé a quién poner, porque la verdad, a ver, podemos destacar a Diego Rico, que a lo mejor ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la jornada. Maximovic marcó ese 3-2 definitivo para el Getafe, pero tampoco creo que fuese un partido excelente de ninguno de ellos. De hecho, a mí el que más me gustó es Iker Muñoz, que se la voy a dar a la estrella del encuentro. Iker Muñoz me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho. Es un jugador que tiene que hacer esa función de Lucas Torró, fue titular en este caso. Estoy viendo, por cierto, y pido perdón, que tenía que haber puesto a los suplentes de Osasuna. Me he equivocado y he puesto a los suplentes de la Real Sociedad. Estáis viendo, entrenador de la Real Sociedad y Manol Alguacil. Y ahí deberían estar los suplentes de Osasuna. Me he equivocado yo, pido perdón. O sea, voy a buscar de hecho los suplentes que entraron en Osasuna y os lo digo directamente. Entraron Jaguar Arrasate, como ya todos bien sabéis. Y entraron Arnaiz y Rubén García primero. Luego entraron Pablo Ibáñez y Raúl García de Haro. Y ya al final del partido entró Jesús Areso. Perdón en ese sentido que no me he dado cuenta y he puesto a los suplentes de la Real Sociedad. Así que no, evidentemente no. El entrenador de Osasuna, de momento, sigue siendo Arrasate. No es Imanol Alguacil. Pero bueno, lo que iba diciendo, que Iker Muñoz me pareció el mejor de un partido. Pues eso, que a lo mejor no tuvo tanta brillantez de ningún jugador. Así que bueno, lo pongo a él, que además marcó su primer gol en primera división como profesional. Así que ojo, bien por Iker Muñoz, chico muy joven, por cierto, de la cantera. De hecho lo veis, que es un jugador que ni siquiera es del primer equipo todavía. Pero sí que lo vimos ya la temporada pasada con algunos minutos. Esta temporada está jugando bastante. Y un jugador que a mí me llama mucho, pero que mucho la atención. Así que para él, el mejor del partido, a pesar de que Osasuna saliese derrotado del campo getafense. Siguiente encuentro. Y aquí hay que hablar del debut de Pacheta en el banquillo del Villarreal. Ahora sí que están bien puestos aquí en los banquillos. Como bien sabéis, el Villarreal había destituido a Quique Setién en ese parón de selecciones. Ya lo comenté por Twitter, también lo comenté en directo. Lo comenté también con un post en Instagram. ¿Qué opinaba de la destitución en este caso de Quique Setién? Yo no estaba demasiado de acuerdo, pensaba que era precipitada. Pienso además que traen a Pacheta, que es un entrenador de un estilo
entre comillas parecido, pero lógico teniendo en cuenta cuál es la plantilla del Villarreal. Por eso me pareció precipitada la destitución de Quique Setién. En cualquier caso, ya sabéis la norma, entrenador nuevo, victoria segura, a pesar, y aquí hay que decirlo, de que Almería en el encuentro fue mejor. O sea, si hacemos balance de lo que pasó en los 90 minutos, quitando quizá el último tramo del partido, donde el Villarreal sí que me pareció algo quizá superior, en Almería a mí me pareció mejor. O sea, generó muchísimas ocasiones. De hecho, creo que Philip Jorgensen fue uno de los grandes protagonistas de este encuentro, el portero del Villarreal. Un portero que habíamos criticado, que no estaba aportando seguridad, también bastante joven. De hecho, yo ya dije aquí que para mí el Villarreal tenía la peor portería entre los 20 equipos de primera división. Y eso, para un equipo que compite en Europa, es mucho decir a nivel negativo, pero así lo pensaba. De hecho, así también lo pienso a pesar de este encuentro. Pero hay que decir que aquí Jorgensen sí que estuvo muy bien y sí que detuvo los ataques de la Almería. Una Almería que empezó ganando con ese gol de Sergio Akieme, una asistencia brutal de Robertone. De hecho, ya os lo digo, para mí Robertone se va a llevar el premio a mejor jugador del partido. Sé que la Almería pierde, pero el partido de Robertone es absolutamente top. Si no a Robertone se lo hubiese llevado Philip Jorgensen, tal cual como digo, porque el portero del Villarreal estuvo muy bien. 6 paradas, si no me equivoco, fueron algunas de ellas bastante buenas para darle al Villarreal la victoria del encuentro. Así que bueno, en ese sentido, bien para el Villarreal con esa victoria. Pero vamos, el partido del Villarreal es que no me pareció bueno. Creo que la Almería está teniendo muchos problemas a nivel defensivo, lo siguen demostrando. El primer gol es una internada por banda izquierda de Carlos Romero. Ojo al chico este del Villarreal B, que en este caso fue titular porque Pedraza está sancionado y Alberto Moreno llegaba con molestias. Luego Alberto Moreno entró en la segunda parte. Y insisto, a mí Carlos Romero me gustó bastante, sobre todo en la primera parte. La segunda quizás sí que le costó más, pero en la primera parte Carlos Romero lo hizo realmente bien. Y a partir de su banda, siendo un lateral muy pero que muy ofensivo, llegó ese empate a 1 del Villarreal, ese gol de Gerard Moreno, en una jugada mal defendida por el Almería, por qué no decirlo. Y luego ya ese 2-1 definitivo casi al final con ese gol de Alexander Sorloth de cabeza. Insisto, el Villarreal no jugó bien, el Almería fue mejor, pero sabemos que en las áreas el Almería está teniendo problemas con el gol. Creo que tiene jugadores que realmente sí que pueden sumar cifras. O sea, Melero es un jugador que suma cifras, en Barba las puede sumar, Sergio Arriba las puede sumar. Es cierto que Luis Suárez es un delantero de fallarte en muchas ocasiones. O sea, ayer, por ejemplo, jugó bien. O sea, el partido de Luis Suárez fue, en mi opinión, bastante bueno, pero vuelve a tener una ocasión clarísima donde arranca, se va de 2, gana el balón al espacio, lo hace todo bien y a la hora de definir se vuelve a quedar corto. El delantero colombiano manda el balón fuera. Un poco el resumen de lo que es Luis Suárez como delantero. Ya lo vimos también en el Granada. Como digo, en Almería es que está teniendo problemas en las áreas. Le está costando marcar goles como bastantes equipos, de hecho, de esta categoría. No solo le está pasando a Almería, pero bueno. Y de hecho, tras este resultado, pues se queda como colista de la liga. Tan solamente un punto en 5 partidos. Para mí Almería, ya lo dije al principio, era uno de los equipos que para mí tenía mejor equipo que bastante. O sea, me parece que es un equipo superior a Las Palmas, superior a Granada, superior a la vez, incluso superior a Getafe y a Cádiz, que están ahora mismo 8º y 9º. Pero bueno, en el momento de este inicio de temporada se ha dado así y veremos a ver Vicente Moreno si no peligra su puesto. Yo espero que no, que tengan más paciencia de la que ha tenido el Villarreal con Quique Setién, pero es cierto que de momento va el último clasificado y el Villarreal, pues bueno, con esta victoria que escala un poquito, estaba ahí en unos puestos peligrosos, tan solamente 3 puntos de 12, perdón, de ahí la destitución de Setién. Ahora con esta victoria los aleja del pozo, a pesar de que no jugaron bien. De hecho, si no me equivoco, lo dijo el propio Pacheta. De hecho, puede ser, lo tengo por aquí, me parece, sí, lo tengo por aquí, de Marca directamente. Vamos a ver por aquí, porque es que hasta el propio Pacheta en rueda de prensa lo dijo tal cual, dijo esto. No hemos estado bien en los duelos, ni de ataque ni de defensa. No hemos estado bien en la presión. Hemos querido correr, pero hemos corrido mucho y en muchos momentos mal. Entonces vamos a ajustar. Lo tengo a huevo. Lo tengo a huevo porque hoy me va a dar mucha información este partido. Muchísima información. Y yo tengo que ir también conociendo, porque
Aunque crees que lo has visto, he visto todos los partidos de este año, veo todos los de pretemporada, he visto todos los partidos. Crees que conoces y luego cuando estás con ellos en el día a día, en el partido, en todo, ahí es donde se huele. Y eso tengo que ir ganándolo y tomando decisiones acertadas. O sea, me encanta Pacheta hablando en rueda de prensa post partido, pero ahí no tenéis, el propio Pacheta, en el entrenador del Villarreal, dijo que no le había gustado nada el partido de su equipo, y estoy con él. O sea, el Villarreal la verdad es que no jugó bien, pero bueno, se llevó esa victoria por 2-1, así que bien para el conjunto Groguet. Y ya con el último partido que tenemos que comentar, ese Sevilla Unión Deportiva Las Palmas, esa victoria por 1-0 del conjunto hispalense. Recordamos que el Sevilla llegaba a esta jornada siendo el único equipo que no había puntuado en Liga, era colista, 0 puntos de 9 posibles. Recordamos que el Sevilla tiene una jornada menos, igual que Atlético de Madrid, por ese partido suspendido y aplazado para diciembre por las lluvias que ocurrieron. Por lo tanto, pues bueno, como digo, el Sevilla aún tiene que jugar ese partido, los que puede seguir sumando, pero es cierto que igualmente era colista. De hecho, lo tenemos pues viendo en la clasificación como a pesar de la victoria sigue estando en esos puestos de ahí abajo, empatado a puntos con el Granada. Si el Granada suma al menos un empate en la noche de hoy, el Sevilla seguirá en puestos de descenso. Así que, como bien sabemos, el inicio del Sevilla no ha sido nada bueno, pero sí que es cierto que ha conseguido sumar al menos ya su primera victoria con el gran aliciente, evidentemente, que era Sergio Ramos. Sin ninguna duda, el debut de Sergio en la zaga del Sevilla. Hay que decir que Sergio Ramos estuvo bastante bien. O sea, Sergio Ramos dijo que aún no estaba todavía al 100% a nivel físico, pero que aún así se vio bien. Yo lo vi bastante, pero que bastante bien al bueno de Sergio. De hecho, no ha habido muchos centrales destacados esta jornada. Ojo que no acabe entrando en el equipo de la semana o esté cerquita de entrar, porque haciendo un repaso de los partidos, de momento no ha habido demasiados centrales que hayan brillado. Veremos a ver si esta noche en ese Granada-Girona hay algún central que destaque más, pero creo que Sergio Ramos, cuidado, porque tiene sus opciones. Formó una buena pareja ahí atrás con Loic Badé. Creo que el Sevilla fue mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, Las Palmas tuvo sus ocasiones. De hecho, hay que decirlo, al final del partido, Las Palmas, claro, ya se vuelca al ataque y tiene ciertas ocasiones para marcar. De hecho, falla una Soricaba ante Dimitrovic, que le achica realmente bien. Y luego la última ocasión del partido es un balón que se pasa por dentro del área y que Soricaba tampoco llega a rematar. Pero Las Palmas tuvo para empatar el partido casi al final. Pero sí que es cierto que en el cómputo global el Sevilla fue superior. De hecho, el Sevilla podía haber marcado ese primer gol bastante antes. Gol de Luque Bacchio, por cierto, que entonces del banquillo y ya suma su primer gol como sevillista. Ojo a este futbolista, porque Luque Bacchio es un jugador muy interesante, que al Sevilla le falta pues un poco de ese chispa, de ese dinamismo, algo más de talento en tres cuartos. Y ahí Luque Bacchio, el jugador belga, creo que puede venir realmente bien. Ya analizamos aquí en su momento su fichaje, como me encajaba mucho en este sentido. Y bueno, pues ya de momento gol para darle los 3 puntos al Sevilla, o sea que ni tan mal en este caso para el bueno de Luque Bacchio, que insisto, que marcó ese gol en una acción donde un balón que era rematado por el Nesiri, paradón de Álvaro Valle, y luego en el rechace Luque Bacchio se aprovecha para marcar. Pero insisto, hay que hablar evidentemente, y le voy a dar la estrella ya al portero de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, el partido que hace Álvaro Valle es tremendo. O sea, es que no pudo parar más. Es que ya la acción del gol es que era imparable. Pero Álvaro Valles es que estuvo negándole todo el partido a Sevilla, los goles. A Rafa Mir en la primera parte le saca 2 espectaculares. A Lucas Ocampos, si no me equivoco, le saca otra. La de Nesiri, que luego acaba en el gol de Luque Bacchio, era al principio es un paradón. O sea, Álvaro Valles estuvo genial y por eso se lleva la estrella del partido. El mejor del Sevilla, del equipo que ganó, me pareció Lucas Ocampos. Si no fuera por Álvaro Valles, la estrella hubiese sido para Ocampos, que me gustó mucho su partido. No puedo intentarlo en todo momento, tanto por izquierda como luego por derecha. Pero insisto, la estrella del partido para mí fue el bueno de Álvaro Valles, que hizo un partido absolutamente espectacular. Hasta aquí los pronósticos de momento de... los pronósticos no, ¿qué digo? El análisis de esta jornada. Ahora iremos con los pronósticos. Como veis, en Las Palmas también se quedan esos puestos de descenso. Tampoco ha conseguido ganar. De hecho, junto con el Almería,
son los dos equipos que aún no han ganado. Ojo a nivel goleador Las Palmas, porque tan solamente lleva un gol en Liga. Tan solamente un gol. El que marcó Jonathan Viera de penalti en la primera jornada. Son muchos partidos sin marcar. Y la verdad es que le falta potencial ofensivo. Soricaba no está sumando goles. De hecho está teniendo problemas de cara a puerta. Sandro Ramírez tampoco es un gran delantero goleador y está jugando en banda. Munir no ha empezado bien. Ojo a Las Palmas, que es un buen equipo, que trata bien la pelota, que intenta plantear un fútbol bastante interesante, pero que a nivel ofensivo tiene bastante falta, tanto de talento como de gol, al menos en mi opinión. Y 5 partidos y tan solamente un gol y de penalti de Jonathan Viera, evidentemente deja malas sensaciones. De hecho, de ahí se explica que de momento tan solamente han sumado 2 puntos, porque a nivel defensivo sí que es un equipo realmente bueno. Tiene un porterazo como Álvaro Valle. La pareja central es con Alex Suárez y Mika Mármol me gusta mucho. Incluso Saúl Coco, que es suplente, a mí es un central que me gusta. Julián Araujo en el lateral derecho, el cedido por el Barça, el mexicano, ha encajado muy bien. O sea, creo que es un equipo que en defensa está muy bien. El centro del campo tiene piezas muy interesantes. Pero ofensivamente al equipo le falta. Le falta mucho, le falta gol. Y por eso, tan solamente 4 goles encajados en estos primeros partidos. Realmente buena cifra de los equipos que menos goles encajan en la liga. Pero tan solamente un gol a favor. Y vienen con tan solamente un gol a favor, no se pueden sumar muchos puntos. Y por eso Las Palmas está de momento en ese penúltimo puesto. Como decía, este ha sido el análisis de los partidos de la jornada. Vamos a repasar brevemente, y lo voy a poner ya por aquí, cómo han ido los pronósticos. Pero esta jornada la verdad es que de momento está yendo bastante bien. Falta, como bien sabéis, ese Granada-Girona esta noche a las 9. De hecho, en 2 horitas y media empieza ese encuentro, donde yo pronostiqué un 2-2, ya veremos. Pero veis como el resto de los partidos no me ha ido nada mal. En el Rayo Vallecano a la vez puse un 1-0 y fueron 2-0, pero acerté la victoria del Rayo y casi el resultado. También acerté la victoria del Atleti ante el Cádiz, aunque puse otro 1-0 y ese resultado sí que fue contundente, 3-0. No me vi la caída del Atlético de Madrid en Mestalla, de hecho puse 1-3 para el Atlético de Madrid, fue confiante y al final 3-0, aquí horrible. Sí que acerté la victoria del Mallorca en Vigo, de hecho puse 1-2, ha sido 0-1, pero ojo, creo que ese acierto tiene bastante mérito porque era un partido que puede haber pasado cualquier cosa. De hecho el Celta fue mejor, pero ojo. Luego, a ver, el gran fallo de la jornada, sin ninguna duda, es ese Barça-Betis, que puse 3-3, sí que me imaginé que iba a haber goles, los hubo, pero no me imaginé que solo iban a ser de un lado, que fuesen tan solamente de parte del FC Barcelona. Así que bueno, 5-0 que yo no vi. Luego puse 1-1 ante el Getafe Osasuna, pero quién se iba a imaginar que iba a haber hasta 5 goles en un encuentro que a priori iba a ser tan cerrado. Pero bueno, el balón parado decidió que si hubiese goles. Y luego vemos como el final de jornada bastante bien, O sea, puse 3-1 para el Villarreal en Almería, fue 2-1, me quedé tan solamente un golito de acertar. Sevilla-Las Palmas también sumamos 5 puntitos porque puse 2-0 y fue 1-0. De hecho, si no fuese por Álvaro Valle seguramente hubiese acertado el resultado, así que bueno, pero también bastante bien. Y luego la clavé en el último partido de ayer, en ese Real Madrid-Real Sociedad, puse 2-1 y ese resultado sí que lo clavé. Así que ojo, bastantes partidos he acertado. De hecho, he acertado hasta 6 de 9. No resultados exactos solo uno, pero de quién ganaba 6 de 9. De momento he puesto empate entre Girona y Granada esta noche, puse un 2-2, así que ojo, podrían llegar a ser 7 de 10, que no está nada mal, teniendo en cuenta lo mal que se me da habitualmente esto de hacer pronósticos.